Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal y el día de hoy nos encontramos con Fear and Hunger parte número 22. Bueno, en la parte anterior habíamos quedado que, pues bueno, desbloqueamos otro de los 10 finales, el cual fue el final B, llamado El Anciano. Este final consistía en que, pues bueno, todos los protagonistas, digamos que principales, Cahara, Dars, Enki y Rangval, se enfrentaban ellos justamente contra Grogoroth, el dios de la destrucción, uno de los dioses antiguos, sin obviamente compañía de la niña, ya que bueno, una condición para este final era que básicamente la niña no tenía que estar presente. Y pues bueno, creo que la similitud entre el final A y el final B es que bueno, al final, a pesar de que, entre comillas, ganamos el combate, los personajes principales, ya sea Cahara y el resto, terminan muriendo. Y pues bueno, ¿qué nos espera para este día? ¿Qué nos espera para el día de hoy? Para esta parte creo que voy a desbloquear ya, creo que digamos que el principio de los 4 finales más difíciles que creo que debo obtener, los cuales son el final S específico de cada uno de los personajes principales. En esta ocasión, como pueden ver en el título, le toca a Cahara. Y bueno, tengo que serles sincera, la verdad es que me tomé spoilers, pero digamos que en sí no me tomé spoilers en sí de la secuencia del final, sino más bien de los pasos que tengo que seguir uno por uno para desbloquear así justamente de manera correcta el final S de Cahara. Y bueno, en principio pensaba no hacerlo, la verdad. Fue digamos que una decisión que tomé a último momento por el hecho de que bueno, una de las cosas que aprendí respecto a los finales S de Fear and Hunger es que bueno, justamente para poder desbloquearlos tenemos que jugar en el modo difícil. ¿Y qué pasa en el modo difícil? Bueno, no se puede guardar la partida. Creo que con eso les digo todo. Pero bueno, en fin, sin más que decir, ahora sí, vamos a desbloquear el final S de Cahara. Así que pues, vamos. Pues bueno, vamos a darle a nuevo juego. Y acá tenemos el menú de selección de personaje. Pues bueno, como estamos tras justamente el final S de Cahara, pues tenemos que justamente elegir al mercenario, o sea, elegir a Cahara. Mercenario, ladrón, asesino, cualquier cosa que le dé ganancias de plata. El mercenario es conocido por sus tácticas sucias en la batalla y sus astutas formas de obtener ventaja. Pues el nombre vamos a dejarlo tal cual está, Cahara. Ok. Y muy bien, acá está la cuestión. Elegir el modo de juego. Muy bien, el tema es así. Miedo y hambre. Un modo más fácil para principiantes. La oscuridad es más indulgente. El hambre es menos amenazante. Justamente este primer modo fue el que justamente yo, digamos que utilicé para desbloquear los finales A y B. Después tenemos terror y hambruna. Las mazmorras no muestran piedad. La oscuridad es real. El hambre es constante. Los enemigos son difíciles. Enemigos adicionales y situaciones que te desafiarán aún más. No saben lo que me gustaría que justamente, o sea, cuánto yo desearía que para desbloquear los finales S de los personajes se pudiera elegir este modo, pero no. Tenemos que jugar el modo difícil, modo solitario. No puedes guardar tu partida, no puedes reclutar a otros miembros para tu grupo. Se aplican todas las características de terror y hambruna. ¿Se dan cuenta de esto? O sea, es literalmente todo lo que contiene el modo de terror y hambruna sumado a esto, que creo que lo que más complica del modo difícil es esto de que justamente no se puede guardar la partida. Digamos que a mí me complica aún más por el hecho de que, pues bueno, como yo estoy grabando esto para YouTube, tengo que sí o sí sacarme el final así de una, de corrido. O sea, si fuera solamente para jugar así, para mí misma, no pasa nada, tipo, si justamente así Cahara muere o le pasa algo, simplemente recargo, o sea, no, recargar no porque no se puede guardar la partida, pero empiezo de nuevo y es para mí. Pero como estoy grabando para YouTube, o sea, tengo que tratar de hacer lo máximo posible para que Cahara no se me muera. Cuestión que, por ejemplo, si ya estamos, no sé, buscando el segundo tesoro, utilizando el segundo mapa del tesoro, mejor dicho, buscando el segundo tesoro, que justamente a Cahara no le pasa absolutamente nada, porque si él llega a morir ahí, tengo que arrancar todo de nuevo, lo cual sería una tortura total. Pero bueno,
Lamentablemente es así, para sacar justamente los finales S con todos los personajes, ya sea con Kahara, con Darks, con Enki o con Rangval, sí o sí tengo entendido que tenemos que elegir el modo difícil, así que bueno, justamente este video, no sé, puede durar perfectamente 2 horas como puede durar 4 horas. Así que bueno, pero o sea, no se preocupen, sé que justamente va a haber, digamos que, acciones que Kahara tendrá que hacer, o digamos que zonas que vamos a tener que pasar y que serán repetidas, y eso no se preocupen que eso yo lo voy a pasar sin grabar, así ustedes no tienen que justamente estar viendo eso de nuevo de manera repetida. Pero claro que justamente van a ver, digamos que características, así entre comillas, o digamos que acciones que Kahara tiene que realizar para obtener justamente el final S, su final S, y bueno, eso sí lo voy a mostrar. El resto, digamos que va a ser todo como que, o así digamos que en modo speedrun, así como que speedrun, digamos que pasado así en cámara rápida, por así decirlo entre comillas, o si no simplemente no lo grabo y ya está. Así que bueno, pues no me queda otra, modo difícil. Aunque ahora que me doy cuenta, si esto es el modo difícil, ¿qué será esto? Bueno, acá lo dice, modo de juego especial, combina desafíos físicos, mentales y sociales en uno solo. Podría ser demasiado para que los principiantes lo manejen. O sea, háganse una idea. Si este modo difícil ya nos pone la condición de que no podemos guardar la partida y que va a ser un modo extremadamente complicado, ¿qué puede ser esto? O sea, ¿cómo se desbloquea? Me da miedo, la verdad, pero bueno. Modo difícil. ¿Jugar intro? ¿Sí o no? Pues sí, vamos a jugar la intro porque justamente es en la intro, lo cual pues dependiendo de, digamos que, las elecciones que tomemos son las habilidades que Kahara puede o no tener. Naciste con el alma de la infinita, lo cual te impulsa a anhelar la libertad y te obliga a llevar tu creatividad al límite. Pones a prueba tu creatividad en los ambientes más hostiles. Naciste y pronto fuiste abandonado en la capital de los santuarios del este, Hetaya. Creo que se pronuncia así, perdón si lo estoy pronunciando mal. A una edad muy temprana, tuviste que elegir entre convertirte en un carterista, un ladrón o luchar y llevar una vida honesta. Pues bueno, acá justamente si ustedes quieren que, pues bueno, Kahara adquiera una habilidad, tenemos que elegir esta. Optar por convertirse en un ladrón. Tu vida dedicada al aprendizaje de robo ciertamente no fue en vano. Aprendiste a vivir con miedo y peligro constante a lo largo de los años. Las crudas calles de Hetaya te enseñaron lecciones valiosas. Y justamente acá Kahara adquiere su primera habilidad. Aprendes a forzar cerraduras. A medida que crecías, te uniste a varios ejércitos de mercenarios y aprendiste los trucos más sucios para sobrevivir. Fuiste acogido por un famoso bandido veterano de caminos y te uniste a su pequeña banda de criminales y ex soldados. Durante uno de tus numerosos asaltos, tu brigada fue emboscada. Las probabilidades estaban seriamente en tu contra. Podrías haber abandonado a tus camaradas y salvar tu vida, o podrías haber luchado hasta tu último aliento. Y acá justamente tenemos abandonar a tus camaradas o luchar hasta el último aliento. A ver, sé que esto justamente no sería como que lo más moralmente y éticamente correcto, pero recordemos que justamente Kahara es un mercenario. Y si justamente queremos que Kahara adquiera la habilidad de, creo que es plan de escape, tenemos que elegir esto. Por muy, digamos que, en mala persona que lo pueda convertir a Kahara. Abandonar a tus camaradas. Acá está, aprendes plan de escape, que esto justamente creo que ayuda a que Kahara pueda huir, digamos que de manera más asegurada, pues bueno, en los combates, lo cual creo que para justamente obtener el final ese de Kahara va a ser muy clave. No pelear tanto, no luchar tanto y simplemente escapar. Viajaste por varios territorios en tus incursiones y finalmente te estableciste en el reino de Rondon, donde la plata estaba al alcance siempre y cuando estuvieras dispuesto a asociar tu cuchillo. Un día, recibiste una tarea de gran importancia de parte de funcionarios del reino. Se te ofrecería una gran recompensa en plata si lograbas sacar de las mazmorras de Rondon a un capitán de un famoso ejército de mercenarios. De las mazmorras del miedo y el hambre. Este lugar macabro ha sido utilizado como prisión de guerra por el reino y por alguna razón necesitan una espada externa como tú para infiltrarse en su propio bastión. Algo no cuadra en esta misión y te hace sentir náuseas desde el momento en que aceptas el trabajo. Pero estás escaso de plata y al final lo único que importa es la recompensa. En tu última noche en el reino, acá justamente tenemos que elegir esto. Te apresuraste directamente hacia tu misión, para que así Kahara adquiera otra habilidad.
que por cierto, luego de descubrir justamente el contexto de por qué justamente, o sea, la verdadera razón del por qué Kajara aceptó ir justamente hasta las mazmorras del miedo y el hambre, como que te da como que un poco de, digamos que, empatía por Kajara y un poco de lástima cuando sabes su verdadero motivo. O sea, como que su verdadera motivación para aceptar tal misión de rescatar a Legard. Aprendes a correr. Esta misión es realmente tu prueba de fuego. Hay una persona en la ciudad que confía en ti para que regreses con riquezas. Has escuchado rumores sobre este lugar y estás seguro de que hay grandes tesoros escondidos en algún lugar de estas ruinas. Así que incluso si la misión resulta ser un fracaso por alguna razón, no planees regresar con las manos vacías. Tenemos ahí justamente a Kajara, dándolo todo por Celeste y por su futuro, pues, hija o hijo. Qué grande. ¿Guardar la información de tu personaje antes de comenzar, sí o no? Por favor, sí. Esta va a ser la única vez que voy a poder guardar la partida, no puede ser. A ver, ¿dónde puedo guardar? Capaz acá en el archivo 8. Las mazmorras de miedo y hambre se encuentran frente a ti. Pues bueno, estamos acá. Tenemos a este Kajara que tiene raudofobia. Creo que sinceramente, siento como que algo de nostalgia, la verdad. No sé si sería esa la palabra que estoy buscando, pero como que un poco de emoción, porque en realidad creo que esta va a ser justamente la última partida, justamente para desbloquear el final ese de Kajara, que voy justamente a jugar Firanhanger utilizando el personaje de Kajara. Ya después de justamente desbloquear este final, ya jugaré con otros personajes. Probablemente seguiré con Dars, pero bueno, justamente esta es la última partida que voy a hacer jugando con Kajara. Y como que me da un poco de, digamos que, no sé, como que emoción o algo así, porque bueno, Kajara fue justamente el primer personaje que yo elegí para empezar en Firanhanger, pero bueno. Muy bien. La cuestión es esta, voy a hacer un corte ahora porque bueno, básicamente les explico. El primer paso para que logramos desbloquear justamente el final ese de Kajara es que Kajara justamente llegue hasta las catacumbas de nivel 7, en donde se encuentra pues, digamos que está de prisionero Legard, y la condición es que Legard tiene que estar muerto. Ojo, por lo que tengo entendido, tengo que hacer con que Kajara se tarde en llegar hasta Legard, creo que entre 15 a 30 minutos, porque esto yo no lo sabía, pero lo leí, y me enteré ahora hace poco, que justamente si vos empezás a jugar Firanhanger con cualquier personaje, creo, tengo entendido, y demoras menos de 15 o 30 minutos en llegar hasta donde se encuentra Legard de prisionero, él puede estar vivo. Y claro, para este final, o sea, para el final ese de Kajara, Legard tiene que estar muerto. Así que sí o sí me tengo que asegurar que Kajara demore un aproximado de 15 a 30 minutos hasta llegar a él. Pero bueno, como sea. Ahora justamente voy a hacer un corte porque bueno, es un trayecto un poco, digamos que, largo entre comillas, hasta llegar justamente hasta Legard. Y creo que sería muy repetido mostrarles justamente eso a ustedes. Así que bueno, primer corte, hago un corte ahora y justamente cuando esté pues llegando a las catacumbas nivel 7 o cuando esté allí directamente vuelvo. Así que bueno, ya vengo. Kajara, escúchame. No te mueras. Solo te pido eso. O sea, yo sé que soy yo la que te controlo. Va a depender de mí. Pero no te preocupes. Vos vas a volver hasta tu casa. Vas a volver con Celeste y con tu futura hija o hijo. Con muchas riquezas. Tranquilo. Pero bueno, ahora sí. Hago un corte y pues ya vuelvo. Bueno, volví. Estoy acá nuevamente. Se pudo. Ya llegamos. Estamos en las catacumbas de nivel 7. Créanlo o no, Kajara hasta ahora no se murió. O sea, no sé cómo lo hice, pero Kajara está bien. Y bueno, ¿qué tengo que decir respecto al modo difícil de lo que voy hasta ahora? A ver, ¿es difícil? Lo es, por supuesto. Hay como que ciertos cambios que capaz ahora como que mientras vamos avanzando y ya estoy grabando les voy mencionando, pero sí, es difícil. Pero justamente el hecho de que yo esté jugando únicamente con Kajara para obtener el final exclusivo de Kajara, su final ese, tiene la ventaja de que, bueno, justamente todo lo que sea suministro, ya sea alimenticio o de bebida, ya sea para justamente saciar el hambre de Kajara o para ayudarlo con su nivel mental, ya que todo va dirigido justamente y únicamente a esta Kajara, como que digamos que por ahora me sobra. Tema de equipamiento también, como todo va dirigido a esta Kajara, digamos que lo mejor va para Kajara. Y pues bueno, estamos acá, estamos en las catacumbas de nivel 7. Otra cosa, justamente hay determinadas zonas, digamos que mapas que sí están cambiados, lo cual creo que es normal, o sea, no creo que sea porque justamente estoy jugando en el modo difícil,
Pero creo que esto es algo que justamente la persona que desarrolló Fear Hunger hizo a propósito. O sea que cada vez que vos inicies una partida, creo que independientemente del modo que elijas, los mapas cambien, sean aleatorios. O sea, no es con todos, pero sí, hay mapas que están diferentes. ¿Qué más les quería comentar? Y bueno, también otra cosa. Otro añadido. Justamente cuando, bueno, Cajara llegó, digamos que a las puertas, a los pies de las mazmorras del miedo y el hambre, yo tuve que hacer con que Cajara entrara por el lado izquierdo, o sea, por la entrada izquierda. ¿Por qué? Porque justamente si yo sé con que Cajara entrada, digamos que por la entrada principal, por la del frente, por así decirlo, no sé si recuerdan que justamente al llegar, como que se escuchan ladridos a la distancia y se van acercando sabuesos. Dos sabuesos que atacan pues al personaje que vos tengas si vos no entras justamente rápido hasta dentro de las mazmorras. Bueno, resulta que si estás jugando en el modo difícil, independientemente de que justamente hagas con que tu personaje entre o no, si entras por la entrada principal, estos sabuesos persiguen al personaje. Y bueno, digamos que creo que no me era nada conveniente que Cajara él solo, sin nada de equipamiento bueno, sin ningún ítem de cura, o digamos que de ayuda, luchara él solo, ni mal empezar contra dos sabuesos. Así que bueno, ¿qué hice? Pero justamente para librarte de eso, si haces con que tu personaje entre por la entrada del lado izquierdo, los sabuesos ahí no te persiguen. Ventajas. Bueno, ¿qué más? Otra cosa que se me hizo muy curiosa, que quiero pensar que capaz pasa, porque justamente estamos yendo tras el final ese de Cajara. Justamente cuando estaba por el nivel 1 de entrada, Cajara pasó justamente por la jaula donde estaba la niña al principio encerrada, y la niña no estaba. Quiero pensar que capaz se debe al hecho de que, bueno, como estamos buscando el final ese de Cajara, el hecho de que la niña, digamos que esté presente o no, es irrelevante por el tema de su ascensión y de que ella se convierta en el dios del miedo y hambre. Como que para el final ese de Cajara, como que eso, como que es algo, digamos que un poco aparte, por así decirlo, capaz por eso ya no está. O si no, la otra hipótesis que tengo es que capaz, no sé, capaz alguien ya la está, digamos que, alguien que no sea Cajara, ya la está guiando hasta, digamos que, justamente dentro del dios de las profundidades, capaz, me imagino, hacia el altar de la oscuridad, pero bueno, no sé, teoría solamente. Se me hizo como que muy raro, y la verdad me preocupé un poco del hecho de que la niña no estuviera allí. Bueno, en realidad no sé si debería preocuparme o no, porque justamente que una niña no esté encerrada en una jaula llorando, capaz es bueno, capaz quiere decir que ella no está acá dentro de, bueno, de las mazmorras del miedo y el hambre, que justamente capaz quiere decir que en este, digamos que en esta ruta específica, en este final ella no nació o algo así, pero bueno, no tengo idea. Otra cosa curiosa es que Cajara ya pasó por las ubicaciones en donde nos encontramos por primera vez con, justamente con Enki y con Rangval, y ninguno de ellos está tampoco. Quiero pensar que, bueno, capaz, como digamos, para desbloquear un final ese de un personaje, ya sea de Cajara, de Darks, de Enki o de Rangval, tienes que jugar en el modo solitario. Justamente que sea solamente el personaje del cual estás tras su, digamos que final ese. Capaz por eso ellos no estaban, para que así justamente Cajara no los pueda reclutar a su equipo, para que lo acompañen. Quiero pensar que es eso, no sé, capaz. Mi otra hipótesis es que justamente ellos no vinieron hasta las mazmorras del miedo y el hambre, y el único que vino justamente en esta ruta para este final específico, el final ese de Cajara, es Cajara justamente, pero bueno, no tengo idea la verdad. Como que son cosas que se me hicieron curiosas y por eso les estoy comentando, pero bueno. Estamos acá, catacumbas de nivel 7. Vamos a avanzar allí hasta donde se encuentra Legar para así cumplir justamente el que creo que es el primer paso para así, digamos que lo siguiente para sacar el final ese de Cajara. Necesito que Legar sí o sí ya esté muerto. Tengo que admitir que para llegar a esta zona de acá, creo que no me tardé demasiado. Espero que no me haya tardado menos de 15 o 30 minutos, capaz me tardé 40, no estoy segura, pero bueno. Quiero verificar, y bueno, esperemos que justamente Legar esté muerto. Me da un poco de lástima por Legar, pero sí, Legar, para este final también tienes que estar muerto, la verdad. Así que vamos. Te has lastimado el tobillo por la caída, ¿no es nada grave? El mapa cambió. Miren. O sea, no sé si cambió, pero justamente me acuerdo que en mi primera y segunda partida, estas digamos que plantas no estaban acá en las catacumbas de nivel 7. Pero bueno, vamos. Cuidado. Sí, o sea, efectivamente, estas plantas de acá, estas enredaderas, que yo me acuerde, cuando jugué mi primera y segunda partida, no estaban acá. Yo me acuerdo muy bien que no estaban, capaz se debe que estamos jugando en modo difícil y que hay algunos mapas cambiados, no sé. Muy bien, Legar. Miren, hay insectos, no los vi. Miren. De milagro no pise aquellos, pero miren, hay insectos. Bueno, no le estimaron mucho a Cajara, la verdad. A ver. Miren, allí hay un acechador nocturno. Pasamos por acá primero.
Podré cerrar la puerta cerrada con forzar cerraduras. ¿Utilizar forzar cerraduras o no? Vamos a hacerlo. Bueno, acá no está Enki tampoco. Acá, supuestamente acá, que yo me acuerde, nos daban un libro de la iluminación. Supongo que como no podemos guardar la partida, que les confirmo, o sea, hice con que Cajara interactuara con las camas y la única opción que tenemos cada vez que Cajara justamente interactúa con una cama es rasgar la manta. No nos da más la opción de que Cajara justamente descanse, porque bueno, no se puede guardar la partida. Así que supongo que acá no nos van a dar el libro de la iluminación. Hay un antiguo libro con ilustraciones doradas y detalladas que ha sido dejado aquí, pero no te interesa. Cajara, por favor, te lo digo con todo amor y cariño, agarra ese libro. Es un libro de la iluminación, a vos no te interesa, pero yo podría guardar la partida con eso. ¿Todavía que te quiero ayudar a sacar tu final ese para que puedas sobrevivir y ser feliz? Supongo que va a ser así tu final. ¿No me dejas que tome el libro de la iluminación? Muy bien. Bueno, Cajara, te aviso. No solamente te complicas a vos la vida haciendo esto, eligiendo esto, sino que a mí también. Pero principalmente a vos. Porque si te morís, va todo el principio de nuevo. Libros al azar yacían sobre la mesa. No parecen demasiado útiles. Nada, por acá tenemos un círculo ritual. No sé si justamente para esta partida hago con que Cajara aprenda la habilidad de portal de sangre. Creo que capaz que no, porque mayoritariamente todo lo que tenemos que hacer para desbloquear el final ese de Cajara ocurre en la ciudad de Majambre. Así que capaz lo veo como un poco innecesario que Cajara aprenda justamente la habilidad de portal de sangre. Supongo. Capaz no lo hago. Círculo de sacrificio para los dioses antiguos. Para apaciguar a los dioses o ganar sus favores, este es el lugar para ofrecer tu gratitud. Grogoroth, el destructor de hombres, anhela sacrificios humanos. Sylvian, la diosa de la fraternidad y el amor, no desea nada más que un acto de amor en su nombre. Y acá tenemos un círculo ritual. Un círculo ritual está dibujado y tallado aquí. Sacrificio, mostrar amor, orar o dejar. ¿Capaz o con que Cajara ore? Aquellos rezas, Grogoroth, Sylvian, Ashmer o dejar. ¿Capaz a Grogoroth? Terminas de rezar. Miren. Miren esto, miren. Esto acá también se añade al modo difícil. Cuando la antorcha se está por apagar, como que la oscuridad, como que se hace más presente. Miren, voy a esperar acá para que se apague, para que ustedes vean. Se va apagando y... la antorcha se apaga, miren. Queda totalmente oscuro. O sea, en el modo difícil, otra cosa que se añade es que la oscuridad es más persistente. Voy a encender otra antes de que a Cajara le dé miedo. Pero está claro, si encendemos otra antorcha, como que vuelve la luz. El tema es, ¿qué pasa si te quedas sin antorchas? O sea, quedas en total oscuridad. ¡Qué horror! A ver, no quiero pelear contra vos, la verdad. Miren, ahora que me doy cuenta. Este acechador nocturno, cuando jugamos el otro modo, no tenía como que esta flor en la cabeza, ¿no? Que se supone que es un parásito o algo así. Bueno, a ver, tenemos que esperar. Les pido perdón como que me tardé demasiado, pero tenemos que esperar con que el acechador nocturno pase por acá de nuevo. Hacia la izquierda y podemos avanzar hacia la derecha. Tengo que tener cuidado porque cerca de la jaula de Legard creo que hay un guardia de élite y un guardia normal custodiando su celda. No puedo, bajo ninguna circunstancia, capaz. Contra el guardia de prisión normal sí, pero contra un guardia de élite no puedo luchar. No puedo porque me revienta, y si me revienta tengo que empezar todo de nuevo. Vamos. No nos ve. Encuentra 5 monedas de plata, bien. Encuentra 2 champiñones secos, bien. Cajara tiene mucha hambre, sí. Vamos a darle un huevo. Y capaz un pan mos. Cuidado acá. Miren, allí está el guardia. Hay insectos en el suelo. Y por acá hay un guardia de élite. Ahí está. Buenos días, estrellitas. La Tierra les dice hola. ¡Qué susto que me di! ¡Es el Crowmoller! Asomó la cabeza por ahí. ¡Qué susto que me dio! Pensé que era el guardia élite que lo había visto Cajara.
Vieron, está buenísimo. Creo que eso justamente se añade también solo en el modo difícil. O sea, está bueno porque parece que en cada modo que... O sea, depende de la dificultad en la que juegues, como que se añaden y se quitan cosas. Está buenísimo. A ver, la pregunta es si Cajara avanza hacia la derecha. ¿El Crow Mauler va a salir por esa puerta o no? Espero que no. A ver, tengo que hacer una maniobra arriesgada. Tengo que hacer con que el guardia de élite vea a Cajara. Pero sin embargo, cuando vea a Cajara, digamos que lo persiga, pero lo persiga por esta zona de acá, donde están los insectos. Y ahí yo hago con que Cajara pase allí hasta la celda de Legar. Ahí. No me digas que no puedes salir de ahí, ¿en serio? No puede ser, o sea que no sale de acá. O sea que en el modo difícil no se asoma, a ver. Qué mal, esto me complica demasiado, tengo que ser muy rápida. O sea, tengo que esperar que vaya hacia la derecha, que esté mirando a la pared. Legar tiene que estar muerto. Si Legar no está muerto... Rápido. Ves una figura oscura echando en las sombras al otro lado de las rejas. Hay un aura inquietante que emana desde el interior. Parece vacilar en abrir la puerta, abrir o irse. Vamos a abrir. Si Legar no llega a estar muerto, voy a tener que recargar yo solo y tardar un poco más. Espero que Legar esté muerto. Está muerto, sí. Su garganta está cortada. Ha estado muerto durante un tiempo. Este es el hombre por el que viniste aquí, lo que significa que tu misión inicial ha fracasado. Tu misión en las mazmorras está cumplida. No hay muchas razones para quedarse aquí por más tiempo. Créeme que sí las hay. Bueno, Legar, gracias por morir. Te agradezco demasiado. Lo lamento en parte, pero no. A ver, quiero ver si allí en aquella celda, se está apagando la antorcha, hay un cofre del tesoro o no. Se apagó, encendemos otra. Creo que hay sí uno. A ver, esperamos que pase el guardia de élite. Después que pase hacia la izquierda de nuevo y debemos hasta allí. Pues sí, Legar está muerto. Quiere decir que me tardé más de 15 o 30 minutos en llegar hasta acá, lo cual es bueno, la verdad. Que por cierto, les explico. El siguiente paso para desbloquear el final ese de Cajara es que ahora Cajara vuelva justamente hasta nivel 1 entrada y hable con el hombre que no sé si recuerdan que nos vendía los mapas del tesoro. Y hay justamente una de dos. Si tenemos las monedas de plata suficiente, hacemos con que Cajara le compre el mapa 1 y 2 del tesoro. Si en caso no tenemos las monedas suficientes, no nos queda otra que enfrentarnos a él y matarlo. Y así justamente robarle los mapas. Y bueno, a ver, la verdad, no me gustaría justamente matar al vendedor de mapas, pero bueno, creo que no nos va a quedar otra alternativa. O sea, si Cajara no tiene las monedas de plata suficiente, que creo que son 20 o 40 por ahí, no me va a quedar otra de matarlo justamente, porque para este final, para el final ese de Cajara, necesito con que Cajara sí o sí obtenga los mapas. Que pase el guardia élite. Perfecto, vamos. Encuentras zanahorias, bien. Encuentras un salami, bien. Perfecto. Un cofre robusto, no parece estar bloqueado. Abrir o irse, abrir. Que por cierto, creo que aprendí. Bueno, tengo 20 monedas de plata porque justamente en este modo difícil sigue activo justamente, digamos que... No sé si decirlo el truco. O digamos aquello, no sé si recuerdan que... Justamente en espesura, no me acuerdo en cuál nivel exactamente, pero en un nivel de espesura había una moneda de la suerte infinita. Bueno, creo que tomé 20 justamente. O sea, creo que tomé 16 y tenía 4 ya, así que quedé con un total de 20. Que creo que aprendí a usarlas, miren. Creo que me sale ahora. Vamos a elegir cruz justamente. Y en el momento que toque Z tengo que tocar Shift también si no me equivoco. Y ahí creo que ya aprendí cómo se hace, miren. Encuentras 12 monedas de plata, bien. A ver, en parte me sirve porque esto es lo que necesito ahora, pero me salió mal el truco, creo que lo hice mal. O sea, creo que yo lo hice en una partida anterior y me salió bien el tema de doble lanzamiento de moneda a la suerte. Y bueno, pues ahora resulta cuando quise hacer una demostración me salió mal, pero bueno. Bueno, ahora sí. A ver, tengo que dirigirme ahora nuevamente hasta el nivel 1 entrada.
Sí, tengo que dirigirme nuevamente hasta la entrada de las mazmorras del miedo y el hambre, hasta nivel 1 allí, y supuestamente el vendedor de mapas del tesoro va a estar allí. Tenemos que ir hasta allí y que Cajara justamente o le compre los mapas o lo mate y le robe los mapas. Así que bueno, capaz ahora hago un corte y en cuanto esté justamente allí en el nivel 1 entrada, vuelvo. Así que pues, ya vengo y ya seguimos con el paso 2 para desbloquear el final ese de Cajara. Así que pues, ahora sí, ya vuelvo. Pequeño informe, el tema justamente de estos 3 órganos que justamente creo que pertenecen al dios de las profundidades. En esta ocasión los vamos a dejar justamente sin interactuar y sin hacer nada, sin cortarlos y sin investigarlos porque bueno, para el final ese de Cajara son irrelevantes, así que bueno. ¿Seguimos con el corte? Bueno, volví, estoy acá nuevamente, ya estamos acá, nivel 1 entrada. Justamente en este nivel de acá de, bueno, el primer nivel de justamente las mazmorras del miedo y el hambre, creo que fue justamente uno de los mapas que no cambió, que permaneció igual, curiosamente. Y bueno, también creo que ya lo mencioné, está el hecho de que la niña no está en la jaula, pero bueno. Allí está, como pueden ver allí parado, creo que lo reconocen, es el vendedor de mapas. Voy a tratar de negociar con él. Quiero pensar que me alcanza. Me alcanza, sí, perfectamente. Miren, tenemos 70 monedas de plata. Moneda corriente en el exterior, pueden tener algo de valor en estas mazmorras también. Creo que me alcanza lo más bien. Creo que él me pide por los 2 mapas 40 monedas de plata, creo, si no me equivoco. Así que creo que nos va a dar bien para primeramente negociar de manera amistosa. Así que bueno, hablemos con él. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Hola, caballero, vamos a negociar. Hombre enmascarado, ¿no dice nada? El hombre misterioso parece un veterano de guerra. Su brazo derecho parece estar ausente y hay algo muy intimidante en su persona. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Atacarlo o ignorar? Vamos a preguntarle pues, ¿quién eres? ¿Qué diferencia hace? No es como si nos volviéramos a encontrar alguna vez. Nunca se sabe o me parece bien. No sé qué decirle, la verdad. ¿Capaz? ¿Nunca se sabe? Pensándolo bien. Hisaya se llamaba. Perdón si lo pronuncio mal, creo que se pronuncia así. Mi nombre es Hisaya. Podrías decir que soy un veterano de estas mazmorras. Hace algún tiempo encontré un manuscrito sobre las antiguas paredes que esta fortaleza guarda. Había varias páginas que parecían ser mapas de algún tipo. Pude localizar algunas de las ubicaciones en el mapa y había tesoros enterrados ocultos donde estaba marcado. ¿Se apagó la antorcha? La pregunta es ¿por qué no tomaste esos tesoros? O capaz no entendí bien, creo que no los encontró. Miren quién llegó a la fiesta. ¿Quién está paradito allí? Te juro que en esta ocasión no te quiero ver ni pintado, Crowmuller, la verdad que no. Sin embargo, un par de mapas son un completo misterio para mí, que son justamente los que Cajara le va a comprar. Quizás estén escondidos en algún lugar tan profundo al que simplemente no pudo llegar aún. O tal vez hay algo que me estoy perdiendo. En cualquier caso, ya terminé con este lugar. He jugado con mi suerte el tiempo suficiente. ¿Te puedo vender los mapas, digamos, 50 monedas de plata? ¿Podemos decirle trato hecho? ¿Qué tal 40 monedas de plata? ¿Qué tal 20 monedas de plata? ¿O cómo puedo saber si los mapas son auténticos? Vamos a preguntarle esto primero. No tengo forma de demostrar mis palabras, así que sí. ¡Que se acerca el Crowmuller! ¡Cuidado! A ver, les explico. Tengo entendido que si tratamos de reducir el precio, ya sea a 40 monedas de plata o a 20 monedas de plata, creo que él se enfada, se enoja y simplemente se va y no le da justamente los mapas a Cajara. Y ahí tengo entendido que, bueno, si no tiene los mapas Cajara justamente no puedes bloquear su final ese. Así que pues, creo que tenemos que negociar con él y aceptar. Y justamente me alcanza bien, porque tengo 70 monedas de plata. Me salen más caros de lo que pensé, la verdad. Pensé que me venía justamente los mapas a 40 y no, me los vende a 50. Pero bueno, como no se alcanza el dinero, pues, bueno, mejor dicho a Cajara, como que a Cajara le alcanza el dinero en esta ocasión, vamos simplemente justamente a comprar los mapas, sin pelear, sin luchar.
Porque otra opción que tienen, justamente si no quieren desperdiciar su moneda de plata, es justamente atacar a Isaiah y luchar contra él, matarlo si pueden, y pues ahí justamente robarle los mapas. Pero yo creo que por ahora voy a preferir ser pacífica y negociar simplemente. Trato hecho. Obtienes mapa #1 y mapa #2. Quién sabe, tal vez incluso puedas encontrarlos. A ver, tengo que tener cuidado porque ahora el Crown Moller va a venir de lleno hacia Cajara. No voy a pelear contra vos, la verdad. Ni lo sueñes. Ni lo sueñes. ¿Me perdió? ¿Perdió Cajara? Quién sabe, tal vez incluso puedas encontrarlos. Vamos a salir de ahí, por favor. Muy bien, tenemos los mapas. Perfecto. Acá están. Mapa #1 y mapa #2. Mapa 1. Un papel viejo lleno de simbolismo y dibujos. Es supuestamente un mapa de algún tipo. Lo es. Muy bien. Como les dije anteriormente, ya me spoileé. Y sé justamente hasta dónde tenemos que ir. Este mapa, el primer mapa que tenemos que dirigirnos. Pero Moller, estás medio pesadito, ¿no? ¿No te parece? Pero bueno, en fin. Les explico. Este primer mapa, tenemos que ir justamente hasta la ciudad de Majambre y ubicarnos en el pasado. Cuando estemos en la ciudad de Majambre en el pasado, tenemos que ver cierta, digamos que, instrucción que nos dice justamente este mapa y de ahí regresar a la ciudad de Majambre del presente. Porque tengo entendido que los tesoros, o sea, como que las pistas de los tesoros, vos las ves, o sea, como que las ubicás mejor, efectivamente en la ciudad de Majambre del pasado. Pero justamente para encontrar los tesoros, sí o sí tienes que estar ubicado, tu personaje, en este caso Cajara, en la ciudad de Majambre, pero del presente. Tengo entendido. Es básicamente la plaza central de la ciudad de Majambre. Hasta ahí tenemos que llegar. Primero que nada tenemos que hacer eso. No veo a Cajara, me parece perfecto, pero bueno. Creo que sí, ahora voy a tener que hacer otro corte bastante grande porque bueno, tengo que hacer con que Cajara llegue vivo. Por favor, Cajara, te lo suplico, tenés que llegar vivo hasta la ciudad de Majambre. Una vez que estemos allí, ahí sí vuelvo a grabar y capaz ahí como que no hago más cortes porque bueno, justamente todo el tema de los mapas y del tesoro, o sea, la ubicación de los tesoros, es todo dentro de la ciudad de Majambre, ya sea del pasado o del presente, así que bueno, voy a hacer como que este corte ahora medio grande y cuando Cajara justamente esté allí, que va a llegar vivo, manifiesto que Cajara llegue vivo hasta allí y no le pase nada, porque voy muy bien. Cuando justamente Cajara esté allí en la ciudad de Majambre, vuelvo, así que pues, ya vengo. Bueno, volví, estoy acá nuevamente y pues bueno, digamos que tengo un par de cosas que decirles. Bueno, primero que nada, pues pedirles perdón porque yo sé que este video en teoría ustedes tendrían que estar viéndolo justamente el día miércoles, si no me equivoco, pero lo estarán viendo un día domingo. Y bueno, ¿qué pasó? Pues bueno, resulta que fue más, digamos que algo de mi parte, porque bueno, justamente, digamos que, bueno, iba a decir que fue frustración, pero digamos que mejor dicho, digamos que fue cansancio, porque bueno, no sé si recuerdan que, bueno, yo dije que al principio como que yo estaba muy confiada de que no estaba tan difícil y esto que lo otro, y no, la verdad es que no. Desde el momento en que yo dejé de grabar, luego de que justamente le compráramos, pues, los mapas del tesoro a Isaiah, digamos que Cajara murió un total de 4 veces, si no me equivoco. 2 veces por 2 magos amarillos, una vez por el Crown Moller, y una vez acá en esta zona de acá, donde estamos, que es básicamente una zona antes de cierre la ciudad de Majambre. Imagínense la frustración que yo tenía, que Cajara pues, por mi culpa, pisó una trampa para osos y quedó sin piernas. Para hacerles el cuento corto fue ese. Yo básicamente me cansé, un poco también me frustré y dije no, es mejor que yo lo deje ahora, ya tengo una buena parte grabada, al menos la mitad del procedimiento ya está grabado, o sea, todo el tema de, bueno, de que justamente de que Cajara llegue hasta las catacumbas de nivel 7 y se encuentre con el cuerpo de Legard, el cuerpo muerto de Legard, que luego Cajara pues le compre los mapas del tesoro a Isaiah, eso ya está grabado, ya está hecho, mejor lo dejo ahora, paro de grabar y sigo otro día, cuando esté digamos que más tranquila y que no esté cansada obviamente, ya avanzando en esta parte. Porque bueno, justamente creo que esto nunca lo comenté, pero los videos de Firanhanger yo los suelo grabar justamente a las 8 de la noche, 8:15 aproximadamente. Y ya para las 10 de la noche más o menos, casi siempre a las 10 de la noche, yo termino.
¿Cuál es el tema? Que justamente ese día, cuando empecé a jugar justamente el modo difícil para sacar el final ese de Cajara, justamente después de que Cajara murió, digamos que esas 4 veces aproximadamente, ya eran justamente ya las 12 de la noche por ahí. Y bueno, yo ya estaba muy cansada, estaba medio frustrada también y dije no, mejor lo dejo ahora, sigo otro día cuando esté más tranquila, ya tengo algo de proceso grabado justamente y ta. Para no complicarme tanto la existencia, pues lamentablemente tuve que, digamos que retrasar el video, pero ta, día domingo, que bueno, es el día que se va a estar subiendo este video justamente, ya va a estar justamente pues hecho el final ese de Cajara, terminado. Y este video justamente, o sea, esta otra, digamos que, por así decirlo, mitad del video, lo estoy grabando justamente el día miércoles, que es el día que tendría que estar subiendo este video. Y pues bueno, acá estamos. Volví a comenzar absolutamente todo, estamos acá con Cajara. Cajara está acá, está vivo por suerte, está todo bien y bueno. Capaz se preguntarán por qué estoy grabando acá en esta zona, siendo que se supone que los tesoros, o sea, los 3 tesoros que Cajara va a obtener, están todos ubicados en la ciudad de Mahambre. Pues bueno, resulta que tengo entendido que para que Cajara pueda obtener el tercer tesoro, él tiene que antes obtener una llave que creo que se llama la llave del viejo pasaje del rey, algo así, la cual está escondida, digamos que ubicada tras un acertijo en esta zona de acá. Así que bueno, yo dije mejor empiezo a grabar desde acá, obtenemos la llave y después nos vamos de lleno a por los 3 tesoros. Y pues bueno, acá estamos. No se preocupen que bueno, les voy a ir explicando más o menos paso por paso cómo obtener justamente esta llave. Así que pues, ahora sí, vamos. Estamos acá. Y como pueden ver, un aire viciado y denso llena los pasillos antiguos. Como pueden ver, esta zona acá está ubicada justamente en la ciudad de Mahambre del pasado. Primer paso que tenemos que hacer para obtener la llave es ubicar esta habitación de acá, esta zona, en la ciudad de Mahambre del pasado, perdón. Creo que dije que está ubicada en la ciudad de Mahambre del presente, no del pasado, pero no. Ahora mismo Cajara está en esta, digamos que zona ubicada en la ciudad de Mahambre del presente. Tenemos que ubicarla en la ciudad de Mahambre del pasado. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues bueno. En esta zona de acá tenemos, miren, esto fue mi perdición, literalmente esto. No quiero ni acercarme. Veamos, por acá. Cuidado con los goals. Podría ser la puerta cerrada con forzar cerraduras. Utilizar forzar cerraduras o no. Hagámoslo. Ignoramos todo. Abrimos acá, tomamos objetos. Encuentras un escudo de madera. Encuentras un vial azul. Bien. Acá miren, tenemos un cofre. Un cofre robusto, no parece estar bloqueado. Open o dejar. Open. Cara o cruz. Oigan, una curiosidad. En el modo difícil de Fear and Hunger, que ya les digo que es difícil, o sea, creo que principalmente yo digamos que me atrasé con esta parte y como que me cansé tanto y me frustré tanto que dejé de grabar. O sea, lo dejé por mitad del procedimiento por el hecho de que no se puede guardar la partida. Creo que eso es lo que más complica la situación, porque pase lo que pase con Cajara, que él esté, digamos que, sin extremidades, o en un combate que haya un lanzamiento de moneda de la suerte, se apaga la antorcha como pueden ver. Bueno, ahora la enciendo, no se preocupen. Lo que más complica es eso básicamente, que no se puede guardar la partida, pero en este modo difícil, curiosamente, creo que en un nivel de, o sea, en uno de los niveles de espesura, justamente, me volvió a salir el tema de, pues el tema de la moneda de la suerte infinita, y yo me acuerdo que tomé 16. No sé por qué ahora tengo solo 10. Curioso, pero bueno. A ver, capaz intento hacer un doble lanzamiento si me sale ahora, que creo que no llegué a grabar. No recuerdo si grabé, digamos que en la primera mitad de la parte de este final, que yo grabé al menos de corrido, como yo he aprendido justamente a lanzar 2 monedas de la suerte. Creo que no me salió, pero voy a intentarlo ahora. Pero sí, o sea, qué raro. Yo estoy segurísima que yo había tomado 16 monedas de la suerte, digamos del acto de misericordia que la persona que desarrolló Fear and Hunger dejó allí en un nivel de espesura, pero por algún motivo tengo 10, me falta 6, no me lo explico, pero bueno. Voy a elegir cruz y voy a tratar de tocar shift también. Bueno, perdón por tremendo fail de mi parte. Como está apagada la antorcha no se vio absolutamente nada. Creo que no me salió bien igual porque no escuché el sonido de que fueran 2 monedas lanzándose, pero encuentras un escudo de araña. You light the torch, tú enciendes la antorcha. Bien. Tema de equipamiento de Cajara, digamos que no está tan mal. Tiene un lucero del alba.
Tiene un escudo emblema de águila, que no creo que el escudo de araña sea mejor que el escudo emblema de águila. Pues no. Tiene una capucha de malla. Tiene una coraza de hierro. Y tenemos un cerdo de piña que también puedo usarlo para esta partida, lo cual es buenísimo. Aunque, bueno, digamos que no me sirvió tanto para esta partida porque estoy tratando de evitar lo máximo posible que Cajara entre en combates. O sea, como que estoy aprovechando lo máximo en esta partida, justamente para sacar el final ese de Cajara, el hecho de que Cajara es muy bueno huyendo de los combates. Pero bueno, justamente acá tenemos que ubicarnos en la ciudad de Majambre, pero del pasado. El faro de las profundidades está de pie aquí. Los mecanismos del faro son antiguos. La luz que irradia se supone que guía las almas al otro mundo. Parece haber un lugar para un objeto en forma de cubo en la parte delantera. Utilizar el cubo de las profundidades o dejar. Hagámoslo. Perfecto. Ahora sí. El puzzle está básicamente por acá. Bueno, les explico. Tenemos que resolver 3 puzzles si no me equivoco. ¿Y en qué consisten? Bueno, no se ve acá porque están estas 2 estatuas acá enfrente, pero si ven capaz, si notan, esta baldosa de acá como que parece que es dorada, como que resalta más que el resto, ¿no? Básicamente tenemos que mover, les hago el cuento corto, tenemos que mover esta estatua de acá hasta esta baldosa de acá, esta acá en la cual está pisando Cajara, para que así se vaya activando un mecanismo que consiste de 3, digamos que acertijos, para que así se abra, digamos que la puerta que nos daría acceso hasta la llave oculta, básicamente. Y el primero se resuelve así, creo. La estatua tiene mecanismos misteriosos construidos en su base. Podrías empujar la estatua. Empujar, dejar, empujar. Perfecto. Primero fue hacia la derecha, luego hacia arriba y ahora hacia la izquierda. Perfecto, ya sonó uno. Acá está el otro. Acá se ve mejor, miren. Es esta baldosa dorada que tiene, parece la imagen de una especie de luna sonriente. Parece, ¿no? Una especie de luna fusionada con un sol sonriente o algo así, pero bueno. Muy bien, ahora la estatua que tendríamos que mover sería básicamente... Capaz, estoy pensando... Esta hacia arriba, para que haga pared para esta. Y luego esta hacia abajo. Perfecto. Se apaga la antorcha. Y el último acertijo está por acá. Acá está. ¿Dónde está? Acá está. Muy bien, tenemos... Cajara está empezando a tener hambre. Se apagó la antorcha, no pasa nada. Le damos de comer a Cajara algo. Que creo que ya lo dije anteriormente, pero como estoy jugando únicamente con Cajara, digamos que la comida ahora es lo que más me sobra para Cajara. Uy, no tengo más antorchas. Tengo que fabricar más. Decime que tengo materiales. Tengo para 6, voy a hacer 4 capaz. Que por cierto, estos son los objetos que puedo craftear por ahora en esta partida. Las antorchas, bieles blancos y bieles morados. Y también un cerdo de piña. Y light the torch, te enciendes la antorcha. Muy bien, creo que ya sé cómo resolverlo. A ver. Capaz a vos te empujo hacia la derecha para funcionar como base. Muy bien, y ahora vos para arriba. Luego hacia la izquierda. Ahora vos hacia la derecha. Hacia arriba. Hacia la izquierda. Y ahora por último vos. Hacia la derecha. Hacia arriba. Hacia la izquierda.
Perfecto. Y por último hacia arriba. Escuchas el mecanismo TENO activándose. Muy bien. Y pues bueno, como lo había mencionado anteriormente, ahora tenemos que básicamente hacer con que Cajara se ubique en la ciudad de Majambre, pero del presente. ¿Por qué? Pues bueno, no lo sé, no estoy muy segura la verdad, pero... O sea, quiero decir, capaz se debe al hecho de que, no sé, me imagino que capaz la llave Cajara la puede obtener solamente si está él ubicado en la ciudad de Majambre del presente, no ahora en la ciudad de Majambre del pasado. No tengo idea. Capaz no lo habían puesto en el cofre aún, no sé. Pero bueno, vamos por acá. Creo que se entendió más o menos cómo se resuelve el puzzle, espero. Igual no están tan complicados. Creo que hay que solamente mover las estatuas estas, que son de un color más... digamos que... oscuro y no tanto las de un color más claro. Veamos en dónde está. Cuidado con las trampas. Acá. ¿Lo ubicamos? Ciudad antigua, la tumba de los dioses. Perfecto. Cuidado que hay un gol por acá. Cajara creo que tiene hambre de nuevo. Le voy a dar capaz. Creo que puedo aguantar un poco más. Igual no quiero demasiado tipo... O sea, tampoco quiero exagerar demasiado, tipo darle demasiado de comer a Cajara. Capaz espero que tenga un nivel 2 de hambre por las dudas. No me quiero confiar demasiado. Las cuencas oscuras de sus ojos te miran fijamente. Es cierto, estás acá. Que por cierto, Cajara aprendió esto, susurros curativos. Los susurros llevados por la diosa antigua Sylvian curan heridas y lesiones. Pero lo importante ahora es que vos corras, Cajara. A ver, creo que puedo extraer al Ghoul para que se aleje de la puerta y me dé lugar para que Cajara pase. El tema es que es inteligente. O sea, suya es inteligente porque miren, no se aleja tanto de la puerta. Ven sus piernas ahí. Como que avanza un paso, capaz hasta acá, pero hasta acá no llega. Un gemido profundo resuena desde el Ghoul. A ver, Ghoul, necesito que me dejes pasar. Igual podría enfrentarme a ese Ghoul, capaz. Porque creo que lo máximo que me puede hacer es causarle infecciones a Cajara. Y el tema es... ¿cuántas hierbas verdes tengo para curar a Cajara de infecciones? Bueno, a ver, tengo 4. Son bastantes, la verdad. Una hierba verde con un olor amargo, usado comúnmente para curar infecciones frotándolas con la hierba. Tengo bastantes, la verdad. ¿Podría enfrentarme a este Ghoul? Es que creo que no me va a dejar opción porque no hay forma de que... O sea, no hay forma, creo, posible de que yo haga con que Cajara pase por acá. O sea, lo distraiga. Y que Cajara pueda pasar. No me da el tiempo. Es que claro, o sea, no se aleja tanto de la puerta y tiene un tiempo de reacción muy similar al de Cajara. No me da el tiempo de pasar. Igual sí, vamos a enfrentarnos a este Ghoul. Muy bien, Ghouls. Tendría que apuntar a su torso por el hecho de que... O sea, si yo hago con que Cajara lo golpee en ambas piernas para que pierda el equilibrio, por mucho que Cajara le arranque la cabeza, el Ghoul va a seguir atacando igual, así que capaz me conviene apuntar a su torso. Muy bien, le causó una infección a Cajara, no pasa nada, la curamos después. Torso nuevo. Pues bueno, falló una mordida desagradable, lo cual es bueno, pero me causó 2 infecciones a Cajara. ¿Podrías usar una piedra de alma aquí, sí o no? Pues no. ¿Qué quieres hacer con el cuerpo? ¿Revisarlo? ¿El Ghoul sangriento no tiene nada de valor? ¿No? ¿Capaz de desollarlo?
Intentaste desollar al Ghoul sangriento, pero su piel está en un estado tan podrido que no se mantiene unida. Pues bueno. Tranquilo, Cajara, que acá tengo hierba verde. Perfecto, miren. Bueno, utilicé una hierba verde y me curó las 2 infecciones de Cajara, tanto de pues su brazo como de su pierna. O creo que era de su mano o su pie. Bueno, en fin. Ahora sí, tenemos que venir por acá. Hay otro Ghoul ahí, no quiero pelear contra vos, la verdad. Mucho cuidadito con estas trampas. Encuentra 5 chisquero. Vamos rápido por acá. Tenemos que tener cuidado porque acá en esta zona de la derecha está aquel enemigo que no sé si recuerdan, el cual creo que tira veneno desde, pues bueno, desde el mapa, si no me equivoco. Que creo que es el que roba cuerpos o algo así. Otra trampa. Vamos rápido. Acá. Acá es. Bajamos por acá. O sea, miren. Esta puerta acá es la que se abrió. Ignoremos al Ghoul. Está lleno de trampas acá, tengo que tener cuidado. Que por cierto, ¿qué es eso? Aquí ya es un esqueleto gigantesco. La sola idea de que formas de vida gigantesca hayan existido hace que te estremezcas. Pues sí, no, es un esqueleto gigante. Es enorme. Quiero ir con cuidado por las dudas. No puede ser que vos estás acá. A vos me refería, o sea, a él me refería. Creo que va a entrar en combate, o sea, está al lado de Cajara. Bueno, justamente este enemigo de acá es el que yo me refería, que puede estar ahora en el mapa anterior, que tenemos que tener cuidado. ¿Qué? Por algún motivo ahora está acá, pero bueno. Supongo que es, digamos que para añadirle, digamos que algo de dificultad, justamente a tomar el cofre, a la llave del cofre. Un cofre robusto, no parece estar bloqueado. Abrir o dejar, abrir. Acá está. Encuentras la llave del pasaje antiguo. La cuestión es que ahora Cajara puede escapar de este enemigo. El ladrón de cuerpos se ríe, es este. A ver, no me quiero enfrentar a vos, déjame correr. El grupo intenta escapar. Ahora la cuestión es evadirlo sin que me envenene a Cajara. Los pergaminos están demasiado mohosos para abrirse, prácticamente son ilegibles. Está lleno de pergaminos, lástima que Cajara no puede leerlos. Los pergaminos están demasiado mohosos para abrirse, prácticamente son ilegibles. Vamos por acá, rápido. Un esqueleto gigantesco ya está aquí. No parece haber nada dentro del cráneo. O sea que el esqueleto... Cuidado que viene. Me voy, tranquilo. Se va a apagar la antorcha igual. Encendemos otra. O sea que el esqueleto gigante este está acostado. O sea, a mí me da la impresión de que el esqueleto gigante este estaba como que parado. Lo cual no tendrá mucho sentido, si no, imaginen el tamaño del techo de este lugar, pero... O sea, el esqueleto gigante está acostado, no entre comillas. En reposo, en el suelo. Es que claro, o sea, yo mirándolo así... O sea, me da la impresión, al menos desde mi perspectiva, de que estaba... No sé, como que... parado o algo así. Pero bueno, en fin, vamos. ¿Tenemos la llave ahora? ¿En dónde está? Acá está. Llave del antiguo pasaje. Llave antigua con decoraciones a su alrededor. La llave pone que abre el antiguo pasaje en el centro de la ciudad. No se preocupen que eso lo vamos a usar ahora más adelante. La cuestión ahora es llegar hasta la ciudad de Majambre y hacer el tema de... Ahora ya sí de lleno el tema de los tesoros. Pero ahora sí le voy a dar de comer a Cajara, capaz. Le voy a dar capaz 2 quesos. Muy bien. Evadimos al Ghoul y vamos por acá. Ahora no quiero pelear contra vos, la verdad.
Uy, cuidado, casi me doy de lleno contra esa trampa. Llega a pasar esto, no sé qué hago, les juro. El icono de esta caverna sugiere que su tamaño es enorme, pues sí. Que por cierto, una curiosidad. Encuentras un dial rojo. Encuentras una pipa. Encuentras una hierba roja. Encuentras 12 monedas de plata. Una curiosidad es que cuando Cajara pasó por la aldea de los habitantes de las cavernas, no sé si recuerdan, aquella aldea de habitantes los cuales estaban atacando a Dars. Cuando Cajara pasó por allí, bueno, para hacerles el chisme corto, a excepción de 2 habitantes de las cavernas, el resto estaban todos muertos. No sé, como que si hubiera pasado, no sé, un combate épico o una masacre o algo así. Los únicos que estaban vivos era uno que estaba, creo que, bueno, básicamente en la zona en la cual pues estaban atacando a Dars. No sé si recuerdan allí del lado, digamos que izquierdo de la ciudad donde estaban atacando a Dars, 2 habitantes de las cavernas, creo, si no me equivoco. Y después el otro que estaba vivo también, que me dio un poco de lástima, pero Cajara no podía hacer nada, era el niño habitante de la caverna, no sé si recuerdan, que estaban creo que dentro de una cabaña y estaban sus padres pues, digamos que manteniendo relaciones, y estaba el niño habitante de la caverna arriba, como que sentadito escuchando todo, pobrecito. Pues estaba solamente el niño habitante de la caverna aún vivo, como que sentado en la misma posición, pero sus padres creo que estaban muertos, como que muy raro todo. No sé qué habrá pasado, la verdad. Es cierto que también habían sueltos 2, no sé si recuerdan de los niveles de la prueba, cuando sacamos los finales A y B, que estaban en aquella especie de fusión de lobo con guardias de prisión. Bueno, estaban 2 de esos allí vagando. Capaz fueron ellos los que hicieron la masacre, o capaz fue Dars. Pero no, o sea, creo que lo más raro de todo esto es que no me encontré hasta ahora, o sea, no hubo manera de hacer con que Cajara se encontrara con el resto de los otros 3 personajes que se pueden elegir al principio del juego. Capaz es algo que no se puede hacer porque estamos jugando justamente el modo difícil. Y bueno, pues la gracia del modo difícil es que también es como que un modo solitario, pero no sé, muy raro. ¿Recoges un champiñón seco? Vamos por acá. Ciudad Antigua, Plaza Central. Ante ti se alza un paisaje urbano antiguo. Pues bien, les explico. El primer tesoro está ubicado en esta zona. Primero déjeme tomar los objetos. ¿Encuentras un pergamino vacío? Bien. Pero solo está lleno de musgo podrido y polvo. ¿Te produce repugnancia? ¿Encuentras una moneda de la suerte? Pero solo está lleno de musgo podrido y polvo. ¿Te produce repugnancia? Bueno, a ver, es que la verdad... Pergamino vacío, un pergamino vacío esperando a que alguien escriba en él. Vos me hubiera sido útil objeto. Pergamino vacío si me hubiera salido capaz más al principio de la mazmorra. ¿Por qué? Pues porque con este pergamino vacío no solo podemos obtener, creo que prácticamente cualquier objeto que querramos, sino que Cajara puede aprender prácticamente cualquier habilidad que querramos. Y la verdad es que me hubiera sido muy útil que Cajara aprendiera la habilidad, pero capaz cuando estábamos más cerca de nivel 1 entrar a la habilidad de portal de sangre. Porque claro, o sea, luego de obtener los 3 tesoros tenemos que volver con Cajara al principio de la mazmorra, o sea, la entrada. Si me hubiera salido justamente un pergamino vacío capaz más al principio, junto con una pluma capaz, yo hacía con que Cajara aprendiera la habilidad de, bueno, portal de sangre, y habría justamente pues un portal allí, un portal de sangre justamente en el nivel 1 entrada, y otro más por acá. Pero no tuve tanta suerte. Creo que no me falta nada para tomar. Recoges un champiñón seco. Encuentras aceite cero. Encuentras una hierba azul. Encuentras una piña. Una estatua se ha derrumbado aquí. Rocas y escombros bloquean tu camino. Tomar una piedra o dejar. Vamos a dejar. O sea, creo que esto es un error más o menos común que he visto justamente en Final Hunger. Es que bueno, si tenemos por ejemplo esta estatua de acá y tenemos cajas cerca o urnas, como que si yo hago con que Cajara interactúe con estas cajas, como que detecta que Cajara está interactuando con la estatua y no me deja tomar el objeto de acá, o los objetos de acá justamente. Encuentras una moneda de la suerte, lo cual es malo, pero ni tanto porque no pasa mucho. Encuentras un escudo de madera.
Encuentras una flecha de hierro. Encuentras un trozo de carne cruda. Muy bien. Me voy a ubicar capaz. Capaz primero me conviene ubicarme en la ciudad de Majambre del... Encendemos una antorcha. Y pues bueno. Les explico. Básicamente, los tesoros en sí que Cajara puede tomar, creo que sí o sí a Cajara le van a salir justamente los 3 tesoros, únicamente si él está ubicado en la ciudad de Majambre del presente. Pero las referencias para que justamente vos entiendas más o menos lo que te quiere decir el mapa, se comprenden mejor si Cajara está ubicado en la ciudad de Majambre del pasado, y ya van a ver por qué. ¿Vieron más o menos cómo es básicamente pues el tema del panorama de la ciudad de Majambre del presente, no? Pues bueno, ¿qué pasa si viajamos a la ciudad de Majambre del pasado? Si cambiamos, mejor dicho. Pues bueno, ¿qué pasa? Si miramos justamente el mapa #1, un papel viejo lleno de simbolismo y dibujos. Es supuestamente un mapa de algún tipo. Vemos que las referencias acá ahora tendrían más sentido, ya que bueno, si ven justamente digamos que esas 3 sombras de esos 3 hombres del lado izquierdo del mapa que están digamos que subiendo una especie de escalera, es claramente una referencia a estas personas de acá, que van subiendo, como pueden ver. Que no sé qué serán la verdad, capaz son fantasmas o espectros de antiguos habitantes de acá. Y creo que están evitando chocarse con Cajara, pero bueno, que no paran de subir. Pero bueno, creo que se entendió. Básicamente una referencia al mapa son estas personas que van subiendo. Es una referencia justamente a la sombra que se ve, o sea, al dibujo que se ve en el mapa de los 3 hombres que van subiendo por acá. Otra referencia justamente del mapa que se entiende mejor acá y ahora y no justamente en la ciudad de Majambre del presente es eso que está básicamente del lado extremo inferior derecho del mapa. Como pueden ver, es digamos que la imagen de un cerdo. Es básicamente esto, miren. Aquí hay una estatua misteriosa de un cerdo. Investigar, darle un golpe, dejar. Investigar. La estatua parece hueca por dentro. ¿Cómo? Está bugueado, pero bueno. Como se habrán dado cuenta justamente, si Cajara está ubicado en la ciudad de Majambre del presente, la referencia, bueno, mejor dicho, la referencia de tanto digamos que la estatua del cerdo hueco no se entiende porque justamente en la ciudad de Majambre, digamos que del presente, esa estatua creo que está demolida, está destruida, no existe más. Y por otra parte, otra referencia que no se capta y no se entiende es la referencia justamente de las personas, digamos que las personas sombras que van subiendo por acá, porque bueno, tampoco es algo que se ve si Cajara está ubicado en la ciudad de Majambre del presente. Es por eso que justamente para que se entienda mejor las referencias de los mapas, para desbloquear justamente, digamos que el final ese de Cajara, lo mejor es que se ubiquen primero para entender los mapas en la ciudad de Majambre del pasado y luego cuando quieran obtener el tesoro o tomarlo simplemente cuando entiendan la referencia del mapa, ubicarse en la ciudad de Majambre del presente. Y pues bueno, la pregunta es, ¿en dónde está el mapa? Mejor dicho, perdón, ¿dónde está el tesoro? No sé si ven que otra referencia que tenemos acá ahora en el mapa es en la esquina superior derecha que tenemos estas 3 urnas, ¿no? Que pues bueno, si pueden ver ahí justamente esa especie de círculo que tiene, digamos que una cruz en el medio y una X, es básicamente los pasos que, bueno, en este caso Cajara tiene que hacer hasta llegar justamente, digamos que al círculo mayor que tiene la cruz, o digamos que la X tachada. Que en este caso si vemos ahí son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pasos hacia abajo. El tesoro está básicamente ubicado acá. Pero 1, 2, 3, 4, 5. Acá justamente donde está parado Cajara, si hacemos con que Cajara interactúe con este punto de acá, tendría que estar el tesoro. Bueno, me quedé sin antorchas. Voy a fabricar más. Pero si yo toco Z no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, tenemos que hacer con que Cajara para obtener el tesoro tiene que estar ubicado sí o sí en la ciudad de Majambre del presente, no en la ciudad de Majambre del pasado. Que por cierto,
Esa sombra está hiper bugueada, está siguiendo a Cajara por todos lados. No me voy a acercar, por las dudas. Pero bueno, una vez que entendieron las referencias más o menos del mapa, del primer mapa, para que se quede más o menos claro, volveremos básicamente a la ciudad de Majambre del presente. Ahora sí. Como pueden ver acá, bueno, se añadió este barril, no sé por qué, este barril roto. Un barril podrido, mejor dicho. Si hacemos con que Cajara baje 1, 2, 3, 4. Si Cajara justamente ahora interactúa con este punto en específico, supuestamente tendría que estar acá, miren. Los azulejos se sienten un poco sueltos aquí. Cavar en el suelo, dejar. Vamos a cavar en el suelo. Acá está, miren. Encuentras el pergamino de caminar sobre el agua y el pergamino de transmutación en el cofre. Pues bien, encontramos ya el primer tesoro, que son básicamente habilidades. Acá miren, pergamino de caminar sobre el agua, un pergamino sobre las enseñanzas de Ashmer. El rollo te enseña los secretos de cómo caminar sobre el agua. Pues bueno, a ver, no tengo muchas opciones en realidad de, digamos que personajes a los cuales les puedo enseñar, así que bueno, le daré a Cajara. Y después está pergamino de transmutación. Un pergamino sobre las enseñanzas de Ashmer. El rollo te enseña los secretos de la transmutación simple. Esta acá no lo entiendo mucho, la verdad. Pero bueno, se lo enseñamos a Cajara. Pues porque bueno, no tengo otro personaje al cual enseñarle. Pero bueno, ya está. Encontramos ya, pues bueno, los primeros tesoros. Básicamente ahora tenemos que dirigirnos hasta mapa #2. Un papel viejo lleno de simbolismo y dibujos. Es supuestamente un mapa de algún tipo. Acá está. El segundo tesoro está básicamente ubicado en la zona de la gran biblioteca. Que por cierto, se les pido perdón, o sea, la verdad, les juro que me hubiera gustado muchísimo, o sea, yo hubiera preferido muchísimo no haberme spoileado, digamos que prácticamente todos los pasos para desbloquear el final ese de Cajara, pero digamos que en parte fue algo que tuve que hacer. O sea, creo que si justamente el modo difícil no tuviera esta dificultad añadida de que no se puede guardar la partida, yo no hubiera hecho esto. Pero bueno, dado el hecho justamente de que no se puede guardar la partida, que tengo que hacer todo el tirón y que justamente yo lo hago para, digamos que grabarlo y subirlo a YouTube, como que eso me complica demasiado y por eso pues bueno, tuve que digamos que spoilearme mayoritariamente todos los pasos, a excepción del final, obviamente, que eso lo dejé para verlo con ustedes, pero digamos que todo el tema del procedimiento, cómo descifrar los mapas y el combate que vamos a tener, o los combates porque no estoy segura si serán 1 o 2, eso sí o sí lo tuve que ver porque si no creo que sería demasiado, digamos que demasiado un dolor de cabeza para mí, la verdad. Que bueno, o sea, no se puede guardar la partida y que cualquier cosita que le pase a Cajara puede ser mortal y tendré que empezar todo de nuevo. Así que bueno, les pido una disculpa por eso, pero bueno. Muy bien, dicho esto, como dije anteriormente, justamente el siguiente tesoro está ubicado, o sea, de este mapa, el mapa número 2, del mapa #2, está ubicado en la zona de la gran biblioteca. Y para que ya de plano entendamos la referencia de paso, utilizamos el cubo de las profundidades. Y vamos por acá. Hay un útero ahí y vamos a evitar pelear contra este. Hay algunos pergaminos antiguos dispersos. Buscar o irse a buscar. Cara o cruz. Capaz elijo cruz. Encuentras el pergamino del hombre salvaje. Qué bien, o sea, estamos teniendo mucha suerte con los pergaminos en esta partida. Pergamino del hombre salvaje. Aprende los secretos de devorar cadáveres. Una habilidad especial pasada entre los hombres salvajes del norte. Pues a Cajara. Qué coincidencia que tengas hambre, Cajara, justamente ahora. A ver, Cajara, ¿qué te puedo dar? Capaz un pan hermoso. Y avancemos. A ver, no quiero pelear contra este útero. ¿Qué más objetos? No encuentras nada de interés, muy mal. Si buscaste en esta estantería, tendré que haber elegido cara. ¿Encuentras un escudo de madera? ¿Encuentras una trampa para osos? Otro útero. Vamos por acá.
Encuentras un jugo de gusano. Encuentras un vial azul. Encuentras 5 chisqueros. Se me apaga la antorcha ya de nuevo. Esta creo que es otra dificultad del modo difícil que, dependiendo de dónde se encuentre tu personaje, te puede complicar demasiado porque acá al menos, o sea, está como que esta parte acá iluminada, pero si vamos para acá, queda totalmente oscuro. ¿Se dan cuenta? Encendemos otra. Encuentras una antorcha, bien. Encuentras 12 monedas de plata. Esto no lo puedo tomar, esto bugueado creo. Me pregunto si la estatuilla que vende objetos seguirá acá. Pues sí, la verdad pensé que le iban a sacar por el tema de que, bueno, estamos jugando en modo difícil, pero por suerte no la sacaron. Encuentras 3 monedas de plata. Un cofre. Un cofre robusto, no parece estar bloqueado. Abrir o irse. Abrir. Cara cruz, pues cruz. Encuentras 3 flechas de hierro, pues bien. Encuentras un dardo. Encuentras un fragmento de tela. Capaz le compro algo, a ver. Estatuilla de ojos saltones. Humano. Soy lo que llaman un hechicero. Pero no llevo un sombrero puntiagudo. Entonces, ¿cómo eres un hechicero? Buena suerte con eso. Vamos a decirle esto. Vendo artefactos mágicos. Incluso si son precisos para mí. Tienes 91 monedas de plata. ¿Qué te gustaría comprar? Tengo bastante, la verdad. A ver, le podemos comprar un talismán purificador a 5, una piedra de alma a 20, un elixir de mente a 10, un elixir de cuerpo a 10, una piedra de hechicero a 50 y un collar devorador de almas a 50. A ver, capaz para decirle que le voy a comprar algo y como tengo bastantes monedas de plata, capaz le compro intercambios de monedas de plata por un elixir de cuerpo. Capaz le compro 2 de estos. Y 2 de estos. Intercambios de monedas de plata por un elixir de mente. Listo, ahora sí. No compro más cosas por el hecho de que, bueno, creo que no nos falta demasiado para que ya acabemos con el final ese de Cajara. Y creo que no va a ser tan complicado, la verdad. Y creo que tengo bastantes, digamos que objetos que pueden, digamos que curar ya. Digamos que los niveles de, bueno, de cuerpo y de mente de Cajara. Digamos que compré eso más por un tema de, por las dudas. Si pasa algo. Es mejor estar preparados que lamentarlo después. Encuentras un jugo de gusano y vamos por acá. Cuidado que acá está el cosechador. Ahí viene. Encuentras un vial con agua. Qué enemigo desagradable, la verdad. Encuentras una hierba verde. Encuentras una trampa para osos. Muy bien, estamos cerca ya. Estamos muy cerca, es por acá. Bueno, muy bien. La referencia del mapa #2 que dice: un papel viejo lleno de simbolismo y dibujos. Es supuestamente un mapa de algún tipo. Básicamente la referencia es, como podemos ver, bueno, digamos que esta especie de triángulo representa, digamos que las 3, digamos que puertas por las cuales se puede acceder, digamos que a la gran biblioteca. Ya que tenemos primero, bueno, la de arriba, que vendría a ser esta, la entrada principal. Se me apagó la antorcha, muy mal. Encendemos otra. Después por acá, por la derecha justamente está esta. Y después por acá, por el lado izquierdo, no tenemos una entrada, pero por acá arriba, o sea, si ven en dónde está posicionado Cajara, arriba acá en esta especie de pasarela, como está esta especie de puerta acá, que creo que también contaría como una entrada, digamos que, a la gran biblioteca. O si no, esta otra puerta de acá también. Y claro, digamos que está en un espacio más elevado, pero creo que cuenta también como una especie de entrada hacia la gran biblioteca. Y es básicamente lo que une las 3 entradas. El triángulo, mejor dicho. Y después la otra referencia del mapa
que se vuelve a repetir en este segundo mapa es las personas sombra, que en este caso son 4 hombres, que van caminando y bajan por ahí. Pero bueno, recordemos que para que Cajara pueda, pues bueno, obtener justamente el tesoro, tenemos que estar ubicados en la ciudad de Majambre del pasado. Presente, perdón. Ven cómo me confundo, la verdad, no me acostumbro mucho. Encuentras un poco de polvo de nitroglicerina, o sea, me confundo en el hecho de decir ciudad de Majambre del pasado, ciudad de Majambre del presente. Encuentras 12 monedas de plata, bien. Encuentras 2 fieles blancos. Aquí no queda nada interesante. Tenemos acá un... ¿Cómo se llama este enemigo? No me acuerdo. Un señor de las moscas. Y por acá tenemos, creo que, otro faro de las profundidades. Para nada turbio, tenemos 2 embriones comiéndose el útero. ¿Es mi impresión o recién ahora se escucha el sonido de ellos masticando? Qué turbio, la verdad. Y ahora tenemos que ir rápido por acá. Porque miren quién está ahí. Está la bruja negra. Que por cierto, por si se preguntan por qué en esta partida me apareció la bruja negra y por qué en partidas anteriores no, cuando tratamos de sacar los finales A y B, pues bueno, eso pasa porque justamente ella es, digamos que, un boss opcional especial, que su alma pura, les aclaro, es muy útil. Ella solamente aparece si estamos jugando, creo si no me equivoco, en el modo difícil. No sé si en el modo miedo y hambruna aparece, pero sé que en el modo difícil, bueno, acabamos de ver que ella aparece, se manifiesta. Que bueno, dije que su alma es muy útil por el hecho de que, bueno, si ustedes planean derrotarla, luchar contra ella y si logran vencerla, y si justamente obtienen su alma, si le equipan justamente a cualquier personaje, ese personaje tengo entendido que cuando golpee en combate, tiene digamos que un 100% de probabilidad, o sea que no falla, de causar envenenamiento a los enemigos, lo cual es buenísimo. Yo lo tendría la verdad, pero bueno, estoy solamente digamos que Cajara y yo, así que creo que prefiero no arriesgarme. Creo que dije justamente que para obtener el final ese de Cajara, estoy diciendo que Cajara trata de evitar luchar lo máximo posible. Pero bueno. Y bueno. Es evidente, creo, pero lo digo por las dudas. Digamos que esta especie de estatua que está en el medio, que parece que está, bueno, apuntando con sus manos y brazos justamente hacia la derecha, es pues la estatua esta de acá. Que si miramos la referencia del mapa, si no me equivoco, sería básicamente en donde está ubicada, digamos que la estatua del centro de la gran biblioteca. Serían 1, 2, 3, 4 pasos hacia la izquierda y ahí estaría el segundo tesoro. A ver, 1, 2, 3, 4. Perfecto, acá está. Los azulejos se sienten un poco sueltos aquí, cavar en el suelo o irse. Antes me voy a ir porque me acordé de algo. Voy a darle de comer a Cajara, por cierto. Primero que nada. De cuerpo digamos que está bien, está un poco complicado de mente. Capaz me conviene darle una botella de whisky a Cajara. Y bueno, porque ahora se viene combate. Creo que capaz se imaginan con quién. Ahora sí. Los azulejos se sienten un poco sueltos aquí. Cavar en el suelo o irse. Vamos a cavar en el suelo. Encuentra 70 monedas de plata en el cofre, qué bueno. Vaya, vaya, miren quién está aquí. Isaya. Impresionante. Realmente encontraste el tesoro. No sabía que esta ciudad antigua existía aquí abajo. Pues Cajara tampoco, y mirad dónde están. No puedo ni siquiera imaginar los horrores y riquezas que este lugar guarda. Pero no tengo intención de quedarme aquí abajo más tiempo del necesario. Pues bueno, Isaya, creo que sabes a dónde queda la salida, de verdad. Así que tomaré el tesoro y regresaré a la luz del sol. ¡Esto no era parte del trato! Soñé que te lo voy a dar. Soñé que vos vas a ser tan vivo
de que hiciste con que Kahara hiciera todo este camino hasta acá, que se sacrificara tanto para que Kahara obtuviera el tesoro y vos se lo quites. Soñá. Además que Kahara necesita ese dinero mucho más que vos. Isaya muestra su mano afectada por la plaga. Serás marcado para la muerte misma. Pues sí, tenemos combate contra Isaya. Otro spoiler que me tomé, que bueno, la verdad, creo que me lo esperaba un poco. Esperaba que Isaya... O sea, no esperaba que Isaya justamente siguiera a Kahara, digamos que hasta la ciudad de Majambre, sino que yo lo que sí me esperaba es que capaz Isaya se quedara, digamos que allá en el nivel 1 entrada, o en la entrada de las mazmorras, y cuando Kahara saliera con los tesoros, que lo atacara allí, no acá. Pero bueno, muy bien, el combate con Isaya, les explico. Resulta que, si ven, Isaya básicamente tiene su brazo derecho cubierto con una especie de, pues digamos que manto tela. Debajo de ese manto tela, no se confíen, él tiene digamos que su brazo amputado, pero tiene digamos que incrustado una especie de espada o cuchilla, la cual hace mucho daño y puede cortar extremidades. Por otra parte tenemos la mano infectada de Isaya, la cual es su mano, como pueden ver que está en un tono digamos que un poco rojizo, un poco raro, su mano izquierda justamente. La cual pues tengo entendido, o sea, esto lo estuve leyendo mucho por acá y por allá, mientras veía como que una especie de guía para desbloquear el final ese de Kahara, o sea, de los procedimientos, de los pasos que tenía que hacer. Vi que muchos jugadores justamente dijeron que bueno, que si Isaya te llega a tocar porque Isaya tiene un ataque de lanzamiento de moneda, al cual, si vos fallas, lo que él hace es que él toca justamente a Kahara con su mano infectada para pasarle su plaga. Y tengo entendido que lo hace, pero la mayoría de comentarios de vi de otros jugadores, todos decían que no pasaba absolutamente nada. Espero que sea cierto, o sea, espero que no pase nada. O sea, no creo que yo tenga tanta mala suerte de que justamente al Kahara de mi partida le pase algo, pero bueno. Básicamente hay una estrategia para vencer a Isaya, ¿y cuál es? Es la siguiente. Tengo entendido que justamente ahora en el primer turno Isaya no ataca. Por lo cual digamos que hay dos estrategias que se pueden aplicar para el combate contra Isaya. La primera, que es la que yo no puedo aplicar, es que si vos tenés, por ejemplo, no sé, a Kahara, por ejemplo, en tu equipo, y tenés a otro personaje más que puede ser, no sé, capaz, no sé, la niña o capaz Najra, vos podés hacer, por ejemplo, esto cuenta solamente si tenés más de un integrante en tu equipo. Puedes hacer que, por ejemplo, no sé, Kahara le pegue a la pierna derecha a Isaya y que después justamente el otro personaje que tenés en tu partida, que puede ser, no sé, Najra o la niña, le pegue a Isaya en la pierna izquierda. ¿Qué se logra con esto? Pues que básicamente ya en el segundo turno, cuando Isaya sí va a atacar, justamente él no va a tener digamos que el equilibrio por el tema de que va a estar con sus dos piernas cortadas, tanto su pierna derecha como la izquierda, y eso pues le va a dar oportunidad a tu personaje, en este caso puede ser Kahara, que lo golpee en la cabeza y se gane el combate. En mi caso, obviamente, repito, esta estrategia se puede utilizar si tenés digamos que más de un miembro en tu partida. En caso de que no tengas, la otra estrategia que se puede hacer, que es la que yo voy a aplicar, es esta. Básicamente, si tienen un vial explosivo, que por suerte tengo 5, pensé que tenía, no sé, 2 por ahí, pero bueno, tengo 5, es un vial lleno de líquidos explosivos. Se puede usar para despejar derrumbes, otras rocas y escombros. La otra estrategia que se puede hacer si no tenéis más de un integrante de tu equipo es básicamente lanzarle un vial explosivo justamente a Isaya, lo cual va a hacer que este ya en el primer turno, que es cuando no ataca, digamos que se lastime ambas piernas, y ya en el segundo turno, cuando justamente él va a atacar, justamente tu único personaje tenga la chance de golpearlo en la cabeza y ya vencer el combate básicamente. Y que bueno, es prácticamente lo que yo voy a tener que hacer, porque en esta partida estoy jugando únicamente con Kahara y espero que me salga bien. Así que bueno, ahora sí le lanzamos un vial explosivo a Isaya. Perfecto, miren. Isaya pierde el equilibrio con las piernas cortadas, ahora sí. Miren, una hoja oculta aparece bajo la bufanda, como pueden ver. Como pueden ver, acá Isaya tenía justamente en su, digamos que entre comillas, brazo derecho apuntado, tenía una hoja oculta, la cual pues tengo entendido que en combate tienen que tener cuidado, porque justamente en combate creo que golpea 2 veces, o sea, ataca 2 veces y puede cortar extremidades, lo cual pues si no tienen justamente el arma del Samo Snake, que en esta partida justamente tampoco le conseguí el arma del Samo Snake a Kahara, puede ser bastante peligroso. Pero bueno, dado el hecho de que, bueno, Isaya ahora tiene las piernas cortadas, simplemente apuntamos a su cabeza y ya estaría ganado el combate. Perfecto. Perdón que te diga esto, pero te lo merecías. La verdad, te lo merecías. ¿Podrías hacer una piedra de alma aquí? ¿Sí o no? Pues no.
podrías devorar los restos del guardia. ¿Sí o no? A ver, Cajara, él está infectado con una plaga. Creo que no sería muy conveniente, la verdad. Y además que es un ser humano y tenemos comida de sobra, así que no. Y se haya caído, golpearlo, revisarlo, desollarlo, dejarlo. Vamos a revisarlo. Encuentras una máscara de hierro, un vial naranja y el mapa #3. Perfecto. ¿No tengo más antorchas? No puede ser, me falta una rama. Qué mal. Pues bueno, a ver, tenemos vial naranja. ¿Para qué servía esto? Vial naranja. Un vial lleno de líquido de color naranja. Simplemente oliendo el líquido hace que se te suba la adrenalina. Es como una especie de energizante o algo así. También lo tuvimos. Acá está, miren, para la cabeza de Cajara. La máscara de hierro que la defensa Cajara de 83 se la sube a 91. Un casco de hierro que protege toda la cara, incluyendo ojos. Se lo voy a equipar a Cajara. Y ojo, un tip bastante bueno también es que justamente si por las dudas ustedes quieren enfrentarse, no lo sé, tipo empiezan una partida en Fear and Hunger y quieren enfrentarse y ganarle a Crow Mauler, un buen objeto que podrían llevar para el combate sería esta, justamente la máscara de hierro, ya que esta evita que justamente, no sé si recuerdan que el Crow Mauler tiene un ataque el cual se llama, creo, bandada de cuervos, el cual, digamos que no solamente, digamos que daña al personaje, sino que también puede causarle ceguera a tu personaje principal, lo cual es malísimo porque, bueno, digamos que no es mortal, pero, o sea, una vez que salís de, bueno, de combate, creo que yo lo llegué a mostrar justamente cuando nos enfrentamos al Crow Mauler y lo derrotamos, que básicamente se veía todo oscuro, porque, bueno, o sea, tiene sentido, el personaje como que queda ciego, pierde la capacidad de la visión, y se ve espantoso, la verdad, porque, bueno, justamente el personaje está ciego. Pero si en todo caso ustedes llegan, digamos que, no sé, por qué motivo, se encuentran con Isaiah antes, lo enfrentan, lo matan y le quitan justamente la máscara de hierro, la toman y se la equipan. En el momento en que vayan a enfrentarse justamente al Crow Mauler, el Crow Mauler, aunque les lance el ataque de bandada de cuervos, puede llegar a lastimar, pero digamos que justamente su personaje al cual se lo equipen, pues la máscara de hierro, el objeto de la máscara de hierro, se vuelve inmune al tema de, digamos que la condición de ceguera que puede justamente aplicar el tema del ataque de bandada de cuervos del Crow Mauler, lo cual es buenísimo. Yo soy el equipo ahora Cajara, pues bueno, el tema de defensa nada más, pero así que pues bueno, si en todo caso quieren enfrentarse al Crow Mauler, ahí tienen digamos que un tip para evitar justamente la condición de ceguera que le puede aplicar con uno de sus ataques. Pero bueno, no puedo encender antorchas, lo cual está bastante mal. Tengo que ir por acá. Muy bien. Cajara, ¿cómo estás? Estás bien. Y pues bueno, así tal cual como estamos ubicados en la ciudad de Majambre del pasado, si no me equivoco. No, del presente, perdón, del presente. Tenemos que básicamente dirigirnos hasta la ubicación del último mapa. La cual es... Mapa #3. Un papel viejo lleno de simbolismo y dibujos. Es supuestamente un mapa de algún tipo. A ver, sé que se ve muy complicado, pero básicamente la ubicación de este, digamos que tercer y último mapa se llega gracias, digamos que a la llave que obtuvimos anteriormente. Así que vamos. Bueno, ahora tengo que ir por acá, la verdad.
es Jean! Aquí hay un caballero del reino de Rondon. ¿Investigar o dejar? ¿Investigar? Ella está marcada por cicatrices, desmembrada y gravemente golpeada. Muerta, en otras palabras. Parece que sus costillas están aplastadas por una fuerza intensa. No, Jean, pobrecita. Qué lástima. Encuentras una antorcha, bien, otra más. Encuentras una moneda de la suerte, bien. Básicamente esta puerta de acá que yo sí creo que nunca lo comenté, pero sí me la encontré antes cuando estaba, digamos que sin grabar, como que avanzando en las rutas y eso, pero sí. Esta puerta básicamente yo antes como que nunca la pude abrir y como que siempre se me hacía raro porque pensé que capaz se abría con el cubo de las profundidades, pero no. Esta puerta se abre con la llave que tuvimos ahora, con la llave del... ¿Cómo se llamaba? Acá. Llave del antiguo pasaje. Con esta llave básicamente. Las antiguas puertas están selladas herméticamente. Usar llave del pasaje antiguo, investigar o dejar. Vamos a investigar primero. Los grabados en la puerta te resultan extraños. Han sido realizados por una civilización desconocida. Sin embargo, también hay algunas marcas relativamente frescas aquí, probablemente hechas por saqueadores de tumbas que se adentraron demasiado profundo. Las marcas frescas hablan sobre el antiguo pasaje. ¿Usamos? Utiliza la llave del pasaje antiguo. A ver, Cajara, te voy a dar de comer algo de nuevo. ¿Tú tenés hambre? Encuentras una piña. Encuentras mugre. Encuentras 3 monedas de plata. Básicamente el camino que yo voy a hacer ahora es literalmente la ubicación hasta el tercer y último tesoro. Bajamos por acá. Las escaleras están rotas. Podría saltar desde aquí, pero no habría forma de volver a subir. ¿Bajar de un salto o no? Hagámoslo. Bajamos por acá. No voy a interactuar con eso, la verdad. ¿Encuentras una trampa para osos? ¿Encuentras un fragmento de tela? Necesito ramas, por favor. ¿Bajamos? ¿Encuentras un lentes? Encuentras mugre. ¿Encuentras mugre? Se me apaga la antorcha. ¿Encuentras un vial rojo? Encuentras un fragmento de tela. Pero no hay nada que valga la pena aquí. ¿Hay un cofre? Un cofre robusto, no parece estar bloqueado. Abrir, huirse, abrir. Caro, cruz, cruz. Está vacío, qué mal. Se me apagó la antorcha, encendemos. Básicamente el último tesoro está por acá. Pues bueno, creo que no tiene mucho sentido. O sea, sí tiene, miren. Ven acá. Ven que acá está como que cubierto de maleza y de pasto y eso, pero si ven ahí, se ve como una especie de mandíbula, ¿no? O sea, un cuello y una mandíbula. O sea, si miramos acá. Mapa número 3. Ahí está, miren, es justamente como que digamos que se podría decir como que tallado que está hecho, digamos que en la pared de una especie de felino, creo. Es básicamente esto. ¿Sí ven? ¿Y cuántos pasos tenemos que dar hacia abajo? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pasos, en el 14 ya estaría el tesoro. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a tomar como que ahí contaron 2 o 4 más. Y acá estaría. Los azulejos se sienten un poco sueltos aquí. ¿Cavar en el suelo o irse? ¿Cavar en el suelo? Encuentras la corona de rey en el cofre. Acá está, el último tesoro.
Esta corona parece ser muy valiosa y costosa. Seguramente garantizaría una vida de riqueza si la vendieras a los vendedores adecuados en el reino de Rondon. La cantidad de plata y oro que podrías obtener de esto superaría con creces la cantidad que originalmente te prometieron como recompensa. No hay necesidad de continuar tu viaje hacia las profundidades. Puedes escapar de estas mazmorras y dejar todo esto atrás mientras aún estás vivo. Pues listo, ya está. Muy bien. ¿En dónde está? Acá, miren. La corona del rey. Una corona dorada que está decorada con detalles de esmeraldas. Debe valer una fortuna. Pues listo, Cajara, ya tenés la vida hecha, literalmente. A ver, la cuestión es, creo que como leyeron anteriormente, al igual que yo, no tenemos forma de hacer con que Cajara suba por donde vino por el hecho de que, bueno, vimos justamente que decían, si bajas por este lado, no hay forma de volver atrás. Pero por ese tema no se preocupen porque, a pesar de que digamos que no haya una especie de camino ya hecho, digamos que podemos hacerle como una especie de camino a Cajara para que pueda salir de acá. Pero para eso necesitamos tener en el inventario un vial explosivo al menos. Ojo, necesitamos eso. Pero es básicamente yendo por acá. A ver, Cajara, te voy a dar algo rico de comer porque te lo mereces. ¿Qué te puedo dar de comer que te guste y que te llene bastante? Acá. Una carne cocida. Listo. Vamos por acá, pero hay que tener cuidado porque... por acá creo que está. Encuentras una antorcha, bien, otra más. Encuentras un vial azul. Miren quién está ahí. Aquí hay un montón de escombros, tomar una piedra o irse. En realidad yo quería interactuar con el barril, pero bueno. Pero no hay nada que valga la pena aquí. Encuentras 5 chisquero. Encuentras un fragmento de tela, bien. A ver, necesito que te acerques, no voy a pelear contra vos, vamos por acá. El atajo, digamos que camino acceso es por acá. Buscas en la estantería cualquier cosa útil. Encuentras estudios de Ashmer 1, eso ya lo leímos. Aquí no queda nada. Quedan algunas pociones aquí. Encuentras 3 viales de vidrio. No hay nada. Quedan algunas pociones aquí. Encuentras un vial púrpura. Quedan algunas pociones aquí. Encuentras un vial explosivo. Aquí hay varios libros de alquimia. Muchos de ellos parecen estar firmados por una persona llamada Norramus. Miren quién está acá. Mejor dicho, nombrado acá. ¿Quién? Según las fechas de los documentos, parece frecuentar este lugar a menudo. Ninguno de los libros llama tu atención. Sin embargo, también hay algunas páginas separadas aquí. Encuentras las páginas del libro 3. Por fin las encontramos. Bien. Capaz me atrevo a decir que el vial explosivo que estaba acá es un objeto que sí o sí se tiene que encontrar acá, porque el camino, el atajo es por acá. El pasillo se ha arrumbado aquí. Hace que uno se pregunte cómo se mantiene el resto de esta antigua fortaleza. Podrías usar un vial explosivo aquí. Usar vial explosivo, dejar. Usémoslo. Ojo, pero antes quiero ver. Pero igual creo que no me deja porque... miren, me faltan las páginas del libro 2. Que no tengo ni la más retunda idea de dónde estarán. Al menos yo por mi parte, de todo lo que me vengo explorando de las mazmorras del miedo y el hambre, hasta ahora nunca me encontré con las páginas del libro 2. Me encontré ahora con las páginas del libro 3 de casualidad. Y bueno, las páginas del libro 1 creo que son las más fáciles de conseguir. Creo que están allá por el principio de, creo que la primera zona, o sea, la primera vez, o sea, la zona donde nos encontramos aquí por primera vez. Creo que están allí tiradas simplemente. Y las páginas del libro 3, miren en dónde están. Están acá en la ciudad de Majambre, del presente. Y al parecer es un libro escrito por Norramus. Interesante, la verdad es que me gustaría ver más del personaje de Norramus, como que se ve muy misterioso, la verdad. Y me faltan las páginas del libro 2, que esa creo que nunca me las encontré, la verdad. No sé dónde estarán. Pero bueno, en fin, creo que no puedo leerlo, ¿no? O sea, las páginas sueltas. Alquimia nivel 2, lista de reclusos, libro del capitán 1, estudios de Grogoroth 1, la comunidad capítulo 1, estudios de Ashmer 1, manual del asesino 1, libro del capitán 2, pergamino vacío, libro de los miedos, mapa hashtag 1, mapa hashtag 2, instrucciones para un cerdo de piña y mapa hashtag 3. Pues no me deja leerlas por separado.
Se ve que es un objeto que sí o sí voy a poder leerlo en el momento que obtenga las 3 páginas. Que no me quiero imaginar qué va a pasar cuando eso suceda, porque es tan misterioso así, tipo tan difícil de encontrar que no sé. Pero bueno, en fin, que me distraigo. Vamos por acá. Y miren, acá está el atajo, que nos lleva directamente hacia acá. Y por acá podemos volver. El tema es que acá está bloqueado, ¿no? Pues sí. Uy, miren quién está ahí. Un ghoul. Se apagó la antorcha, enciendo otra. Vamos por acá. Cuidado con las trampas. No estoy hablando porque estoy muy concentrada, la verdad. Quiero salir de esta zona que está llena de trampas para osos. Ay, no me digas. Bueno, ahora me enfrento a vos, no pasa nada. ¿Torso? Bueno, ahora tampoco me tanques. ¿Torso? Les juro que yo tengo un pánico de que le pase algo a Cajara ahora que ni se imaginan. A ver, calma, tengo para curarlo, sí. Un fragmento de tela. Decime que tengo suficientes hierbas verdes. Tengo, sí, tengo de sobra. Tengo de sobra, sí, tengo 4. Y tengo un vial celeste, si no me equivoco. Vale, tengo un vial azul. No pasa nada, lo utilizo en Cajara. Listo. Y me voy de acá lo más rápido posible, por favor. Cuidado, Cajara. Salimos de acá. Los efectos del cubo desaparecen mientras te adentras en las catacumbas. Básicamente lo que tenemos que hacer ahora, por último, luego que Cajara obtenga pues el último tesoro, que se obtiene justamente con el tercer mapa, que es la corona del rey, que creo que es la mayor, digamos que creo que es la mayor riqueza que se puede obtener acá, digamos que, pues bueno, en las mazmorras del miedo y el hambre, es hacer con que simplemente Cajara salga por donde llegó, en las mazmorras del miedo y el hambre, y bueno, ya obtendremos por fin el final de Cajara, el final ese. Por favor, no quiero problemas con nadie. A ver, no puedo esperar que reacciones porque se me apaga la antorcha. Vamos rápido. Es que no puedo esperar por nadie. ¿Por dónde voy? Por acá no. Sí. ¿No saben la tensión? Qué susto que me dio el cerdo de piña. El cerdo con piña te trajo una botella de whisky, gracias. Pero qué susto que me dio. Cajara, corre. Con todas tus fuerzas. Miren, esta zona de acá, voy a tratar de hablar para tranquilizarme un poco, es una de las zonas que también cambió. O sea, al menos en esta partida. Creo que se nota como está como que todo completamente cambiado. Es básicamente la zona de las prisiones de nivel 4. Vamos por acá. Me falta poquito, me falta poquito. Calma, lo vas a lograr. No te preocupes. Creo que a Tortur lo maté, si no me equivoco. Ahí está, muerto, medio bugueado. A ellos los dejé en paz porque no quería problemas. Nivel 1 patio, estamos cerca, estamos cerca. Ya estamos. Saliendo. Bien, Cajara. Les juro que no puedo creer que Cajara va a volver con su familia. Vamos por acá. Salimos, salimos. No puedo creer que lo hicimos. Vamos, vamos.
¡Qué susto! Listo, ya está, lo logramos. Y bueno, Cajara, para celebrar, por último te voy a dar... eso, para que estés con tu mente al 100%. Y bueno, ahora sí. Cajara, pues teniendo en su posición la corona del rey, salimos. Pues bueno, bonita imagen de Cajara, la verdad, y de Celeste creo que es. Pero creo que voy a tener que censurarla, la verdad. A ver, no está tan fuerte, la verdad, como que no se ve nada demasiado explícito. Pero sí se ven algunas cosas, la verdad. Capaz la tengo que censurar, pero bueno. Una lástima porque es una muy bonita imagen de los dos. Muy bien, acá tenemos el final ese de Cajara, no puedo creerlo. En serio terminó tan bien, no me lo creo. Lograste escapar de las mazmorras de miedo y hambre con vida. Es un logro nunca antes oído. No solo eso, también conseguiste encontrar botines valiosos que garantizarían un futuro próspero. El largo viaje de regreso a la civilización pareció una eternidad. No podías dormir, ya que constantemente sentías ojos acechando en las sombras de la noche. Es que claro, o sea, en parte imagínense todo el trauma postraumático que Cajara habrá quedado, ¿no? Es que hay que tener en cuenta eso también, el miedo a la oscuridad y todo eso. La oscuridad, aunque era más tenue que cualquier cosa que hayas experimentado en las mazmorras, aún enviaba escalofríos por tu espalda. Si no me equivoco, creo que justamente la fobia a la oscuridad, creo que se llama nictofobia, si no me equivoco. Capaz Cajara pudo perfectamente haber como que quedado con esa, digamos que fobia a la oscuridad justamente por todo el miedo que pasó en las mazmorras, el miedo y el hambre. Creo que se llama así, perdón si lo estoy pronunciando mal o diciendo mal, digamos que justamente el nombre de esa fobia, pero que yo sepa, que yo me acuerde, creo que justamente la fobia a la oscuridad y como que a espacios demasiado oscuros, creo que se llama nictofobia. Al llegar finalmente al reino de Rondón, todo parecía irreal. No podías entender cómo la gente podía llevar sus vidas cotidianas al mismo tiempo que un gran mal existía bajo sus pies. Vendiste el antiguo corona al postor más alto. La cantidad de plata que recibiste superó enormemente tus expectativas. También te sentiste mejor al deshacerte del artefacto impio, ya que te recordaba constantemente la oscuridad. Claro, o sea, creo que estoy 100% segura que Cajara habrá desarrollado nictofobia, o como sea que se llame la fobia a la oscuridad. Y también habrá quedado con un tremendo trauma, digamos que postraumático, el pobre de Cajara. Pasaste de ser la escoria de la clase más baja a convertirte en un noble en un abrir y cerrar de ojos. Compraste la libertad de tu esposa, liberándolo del trabajo forzado en el Distrito Rojo, y te estableciste en una mansión elegante. ¡Qué bueno! O sea que al final Cajara pudo que justamente comprar la libertad de Celeste. ¡Qué bueno! O sea, si este final llega a ser real justamente para Cajara, porque, o sea, incluso hasta ahora yo ni misma me lo creo, pero si este final llega, digamos que a ser real para Cajara, me quedo súper contento de que, bueno, al menos en un final él haya terminado bien, haya terminado vivo, y que pues bueno, haya podido justamente volver con Celeste y bueno, que ambos puedan esperar justamente a su futura pues hija o hijo. Obtuviste todo lo que siempre soñaste, tuviste a la mayoría de las familias nobles a tu merced gracias a tu gran riqueza, aceptaban cualquier migaja que les ofrecieras. Vivías en la mansión más extravagante con tu esposa, sin aparentes preocupaciones por el futuro. Aún así, no podías dormir. En cada momento que pasaba, agarrabas el mango de tu espada y mirabas fijamente a los rincones oscuros de tu habitación. Es que sí, o sea, imaginen el trauma que Cajara habrá tomado y las fobias también que habrá adquirido. Simplemente esperando lo inevitable. Sabías que la oscuridad que presenciaste no dejaría supervivientes. Aún así, vendría por ti algún día. No me digas.
pues bueno, terminó. Me gustó bastante la imagen justamente final de Kahara y de Celeste. Pues como que me dejó tranquila y pues contenta de verlos juntos. Lástima que probablemente la voy a tener que censurar un poco, la verdad, pero bueno. Pues bueno, este fue el final ese de Kahara. La verdad creo que justamente si lo juntamos al final, o sea, con el final A y con el final B, creo que justamente el final ese de Kahara es el final, digamos que más feliz por ahora, justamente. A ver, como que en sí el final te dice, Kahara sobrevivió, logró salir de las mazmorras del miedo y el hambre, se volvió, digamos que, rico, millonario, justamente pudo liberar a Celeste de su trabajo forzoso en el Distrito Rojo y se pudo ir a vivir con ella en una mansión extravagante. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Bueno, es que evidentemente Kahara habrá quedado, pues debido a su pasaje por las mazmorras del miedo y el hambre, habrá adquirido pues un tremendo trauma postraumático, y no solo eso, estoy casi 100% segura que Kahara habrá adquirido, digamos que, nictofobia, miedo extremo a la oscuridad. Pero bueno, creo que dejando eso de lado es un final feliz. Creo que lo que me deja más contenta este final es que justamente Kahara haya pues logrado volver con su familia, que digamos que ahora esté junto a su esposa Celeste, aunque como que se me hizo un poco raro que no mencionaran capaz a su futura pues hija o hijo, pero igual no quiero sobrepensar mucho, quiero digamos que, no sé, pensar que después nació o algo así y vivieron felices los tres, no tengo idea, pero bueno. ¿Qué tengo que decir respecto al personaje de Kahara? Pues bueno, Kahara sin lugar a dudas no es justamente de los 4 personajes principales mi favorito, evidentemente, pero lo que sí, yo lo altamente recomiendo, o si justamente vos empezás a jugar Fear and Hunger y quieres jugar con un personaje que pueda evitar lo máximo posible el tema de combates y escapar de batallas, te recomiendo que elijas a Kahara, porque bueno, Kahara tiene habilidades como correr o plan de escape, las cuales, si él las llega a aprender, es digamos que extremadamente clave para el tema de evadir combates y escapar al principio del juego. Pero bueno, obviamente, ciertamente le tengo, digamos que cierto cariño a Kahara por el hecho de que, bueno, cuando yo comencé a jugar Fear and Hunger, que digamos que no tenía idea de absolutamente nada, justamente el primer personaje que elegí de los 4 principales para comenzar mi travesía fue justamente Kahara, así que sí, le tengo cierto cariño, le tengo, pero evidentemente de los 4 principales no es mi favorito. Pero bueno, en fin. ¿Qué más? Bueno, una cosa que sí me arrepiento de no haberle considerado a Kahara para justamente su final ese, es el tema del alma del Samo Snake, porque creo que me hubiera sido bastante útil y capaz me habría ahorrado, creo que varias partidas de intento de llegar hasta el final ese de Kahara. Pero el tema de que, ¿por qué no la conseguí? O sea, traté de hacerlo, pero no. Al final dije, no, renuncio y simplemente trato de avanzar con Kahara sin el alma de Samo Snake. Porque bueno, digamos que como estábamos jugando pues en el modo difícil, justamente el Samo Snake está bastante chetado. Y pues bueno, al final siempre terminaba perdiendo contra él. Y dije, no, mejor que no, dejámoslo así. Aunque justamente el alma de Samo Snake para Kahara es súper útil por el hecho de que, bueno, le previene de que él sufra sangrados y también que tenga pérdida de extremidades. Pero al final digamos que dije, no, renuncio y trato de seguir con Kahara a desbloquear su final exclusivo sin el alma de Samo Snake. Y se pudo, la verdad se pudo, pero me gustaría haberla obtenido, la verdad. Pero bueno, en fin. ¿Qué más tengo que decir respecto a todo esto, el final ese de Kahara? Y pues bueno, una curiosidad que leí por ahí, la voy a comentar ahora de manera random, es que Kahara justamente tengo entendido que mide alrededor de 1,77 m. Y se preguntarán por qué lo estoy diciendo ahora, no sé, es un dato random que leí de Kahara y pues bueno, tenía ganas de decirlo y lo digo acá y lo digo ahora, simplemente por eso. ¿Y qué más? Pues bueno, ¿qué nos espera para más adelante? Probablemente, ahora más adelante en los próximos videos de Fear and Hunger, yo vaya a desbloquear 2 finales más de los comunes entre comillas, y capaz un final exclusivo más de cierto personaje, que estoy casi 100% segura que ahora voy a proseguir en compañía de Darz. Este video digamos que es el adiós para Kahara, pero bueno, ya para los próximos videos de Fear and Hunger lo haré con Darz. Probablemente tome justamente 2 finales normales entre comillas con ella y después el final es exclusivo de Darz. Pero bueno, eso quedará para más adelante. Así que bueno, espero que pasen bien y adiós.